Hay hombres que construyen muros tan altos alrededor del corazón que ni la luz logra penetrar. Don Afonso Lacerda era uno de esos hombres. Barón de Santa Amalia, señor de tierras que se extendían por las colinas de la sierra como un mar verde de cafetales. Había encerrado su alma el día que enterró a su esposa. 6 años habían pasado desde entonces, y en esa imponente hacienda de paredes blancas y ventanas siempre cerradas, el silencio reinaba como un segundo luto. Los sirvientes lo llamaban en susurros el varón de piedra, no por crueldad, sino por miedo a esa frialdad que emanaba de él, como el frío emana del mármol. Hasta que una mañana de marzo de 1888, cuando las últimas lluvias del verano aún mojaban la tierra roja de la sierra, llegó a la hacienda una joven de 22 años, ojos castaños profundos y manos callosas por el trabajo. Su nombre era Rosa Elena, hija de una lavandera, contratada a toda prisa para reemplazar a una sirvienta que había enfermado de fiebre, y con ella, sin que nadie lo supiera aún, llegaría también la única fuerza capaz de romper la piedra, la delicadeza persistente del agua, que gota a gota transforma montañas. Esta es la historia de cómo un corazón congelado por el luto aprendió nuevamente a latir, de cómo el orgullo fue vencido por el coraje y de cómo el amor verdadero desafió todas las leyes de una sociedad cruel e implacable. ¡Órale! Antes de seguir, checa si ya te suscribiste al canal y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda un montón a seguir compartiendo historias que llegan al alma y celebran la fuerza del amor verdadero. El amanecer apenas comenzaba cuando Rosa Elena bajó de la carreta que la había traído del pueblo de San Sebastián del Valle, a 3 leguas de allí. Llevaba solo un atillo con su ropa, un rosario que había pertenecido a su abuela y un pedazo de jabón de ceniza que su madre había hecho con sus propias manos. A sus 22 años, Rosa ya conocía el peso de la vida. Desde los 10 trabajaba al lado de su madre, lavando ropa en el arroyo para las familias más adineradas de la región. Sus dedos conocían la aspereza de las piedras de lavar, sus brazos conocían el cansancio de exprimir sábanas pesadas. Y su corazón conocía la dureza de ver a su madre envejecer antes de tiempo, encorvada sobre tinas de madera, bajo el sol inclemente. Pero había algo en Rosa que el trabajo duro no había logrado apagar. Una dulzura genuina en la mirada, una forma gentil de hablar que calmaba hasta los espíritus más agitados y una sonrisa que surgía naturalmente, incluso en los días más difíciles. Su madre solía decir que ella había heredado eso de su padre, un arriero de buen corazón que había muerto cuando Rosa tenía apenas 5 años, pisoteado por una mula asustada en un camino empinado. La hacienda de Santa Amalia se erguía en la cima de una suave colina, rodeada de jardines que un día fueron magníficos, pero que ahora mostraban señales de abandono. Las rosales, especialmente, parecían haber sido olvidadas por el tiempo, con ramas secas y flores marchitas. Doña Jacinta, el ama de llaves, era una mujer de 50 y tantos años, flaca como una rama de huizache, con ojos pequeños y desconfiados, que parecían evaluar todo y a todos con sospecha permanente. Recibió a Rosa en la puerta de la cocina, examinándola de pies a cabeza, con expresión de quien había encontrado algo desagradable en el camino. ¿Es usted la hija de la lavandera que avisaron?, preguntó sin preámbulos, su voz seca como hoja vieja. Sí, señora. Soy Rosa Elena. Vengo a trabajar en lugar de Benedita, que enfermó. Doña Jacinta asintió brevemente. Aquí trabajamos duro y en silencio. El varón no tolera ruidos innecesarios, risas fuera de hora, ni conversaciones que no sean estrictamente necesarias para el servicio. Es un hombre de hábitos rígidos y temperamento difícil. Cualquier desliz y regresará de donde vino, sin siquiera recibir su sueldo. ¿Está entendido? Rosa tragó saliva, pero mantuvo la postura. Sí, señora. Puede confiar en mí. Ya veremos, dijo el ama de llaves con escepticismo evidente. Sus obligaciones serán limpiar los salones de la planta baja, pulir la platería, ayudar en la cocina cuando sea necesario y cuidar la ropa de cama. Dormirá en el cuartito de atrás con las otras sirvientas. Nos levantamos a las 5 de la mañana, antes de que el varón despierte. Él toma el desayuno a las 7 en punto y todo debe estar impecable antes de eso. La cocina era amplia y oscura, con grandes ollas de cobre colgando de las paredes y una estufa de leña que ocupaba casi una pared entera. Otras 3 sirvientas trabajaban allí esa mañana. Luía, una joven de 17 años de rostro redondo y ojos siempre asustados. Marta, una mujer de mediana edad con expresión cansada. Y Teresina, una mujer morena de cabellos canos que trabajaba en la hacienda desde hacía más de 30 años. Fue Teresina quien mostró algo de amabilidad cuando doña Jacinta salió a verificar las otras habitaciones. No te asustes con la cara fea del ama de llaves, muchacha,
dijo en voz baja mientras pelaba papas. Ella ladra más de lo que muerde. Lo difícil de verdad es el varón. Ese sí que asusta. Rosa miró hacia la puerta que llevaba al interior de la casa. Una curiosidad inevitable en sus ojos. ¿Es tan terrible así? Teresina intercambió miradas con las otras sirvientas antes de responder. No es terrible en el sentido de golpear o gritar. Es peor. Es helado como piedra de iglesia. No sonríe, no conversa, apenas nos mira, pasa por ti en el pasillo como si fueras invisible. Y tiene ese cuarto cerrado con llave en el segundo piso, el cuarto que fue de la baronesa. Nadie entra allí desde que ella murió. ¿Qué le pasó a ella?, preguntó Rosa bajito. Murió de fiebre amarilla hace 6 años, respondió Marta suspirando. Dicen que era una muchacha muy bonita y alegre. La hacienda estaba llena de música y fiestas en aquel tiempo. Después de que ella se fue, el varón mandó cerrar su cuarto y nunca más hubo fiesta aquí. Nunca más hubo nada, en realidad, solo trabajo y silencio. Rosa comenzó a entender mejor el ambiente pesado de aquella casa. No era solo una cuestión de disciplina rígida, sino de luto perpetuado, de tristeza que se había instalado como moho en las paredes y se negaba a irse. Pasó el resto de aquella mañana aprendiendo sus funciones, moviéndose silenciosamente por los pasillos amplios, puliendo muebles de caoba, lavando pisos de tablas anchas que crujían bajo sus pies. La hacienda era bonita, no había cómo negarlo. Techos altos con vigas de madera oscura. Paredes cubiertas con papel tapiz importado en tonos de verde y dorado, candelabros de cristal que colgaban como lágrimas congeladas. Pero había también polvo acumulado en los rincones, cortinas que no se abrían desde hacía años, flores marchitas en jarrones que nadie recordaba regar. Era una casa que un día había estado llena de vida y ahora era solo un mausoleo lujoso. Fue al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender detrás de las colinas, tiñendo todo de naranja y dorado, que Rosa finalmente vio al varón. Ella estaba en el pasillo de la planta baja, cargando una pila de toallas limpias cuando escuchó pasos pesados bajando la escalera principal. Instintivamente, ella se recargó en la pared, bajando los ojos, como las otras sirvientas le habían enseñado. Don Afonso Lacerda bajó los escalones con postura erguida, hombros anchos, vistiendo ropas oscuras que parecían absorber la luz a su alrededor. Tenía 43 años, cabellos negros comenzando a encanecer en las sienes, barba bien recortada y ojos de un castaño tan oscuro que parecían no reflejar nada. Pasó por Rosa sin siquiera mirar en su dirección, sus pasos resonando en el pasillo silencioso. Pero Rosa, manteniendo los ojos bajos, percibió algo que las otras sirvientas quizás ya no notaban. Había una rigidez en sus hombros que no era solo postura aristocrática, sino el peso de algo cargado por demasiado tiempo. Había líneas profundas alrededor de su boca que hablaban de dolor guardado, y había en toda su presencia una soledad tan densa que casi podía tocarse. Esa noche, acostada en la pequeña habitación estrecha que compartía con Luía, Rosa no podía dormir. Pensaba en el varón, en aquel hombre que se había cerrado al mundo. Pensaba en la esposa muerta, cuyo cuarto permanecía cerrado con llave como un santuario intocable. Pensaba en el jardín abandonado que había visto llegar, especialmente en las rosales que parecían clamar por cuidado. Su madre siempre decía que Rosa tenía un don para hacer que las cosas crecieran, cuando eran solo ellas dos. Viviendo en una pequeña casita cerca del arroyo, Rosa mantenía un huerto de hierbas y flores que alegraba aquel espacio modesto. Ella conocía los secretos de la tierra, sabía cuándo regar y cuándo dejar que el sol hiciera su trabajo. Entendía el lenguaje silencioso de las plantas. Quizás, pensó antes de finalmente quedarse dormida. Quizás podría hacer algo por las rosales. No por los patrones, no por obligación, sino simplemente porque ver algo bonito morir por falta de cuidado le dolía en el corazón. Los primeros días de Rosa en la hacienda siguieron una rutina rígida y silenciosa. Ella se despertaba antes del amanecer, cuando el cielo aún estaba oscuro y solo los primeros pájaros comenzaban a cantar. Ayudaba en la cocina preparando el desayuno del varón, café cargado, pan recién hecho, queso, frutas de temporada. Después limpiaba los salones, siempre atenta para no hacer ruido excesivo, siempre cuidadosa para no mover nada de su lugar. El varón mantenía hábitos extremadamente regulares. Tomaba el desayuno a las 7 de la mañana solo en el comedor, leyendo periódicos que llegaban con una semana de retraso desde la capital. A las 8 salía a inspeccionar los cafetales, montado en un caballo negro llamado Trueno. Regresaba al mediodía para el almuerzo, también solitario. Por la tarde, se encerraba en la oficina, ocupándose de cuentas y correspondencia.
Cenaba a las 7 de la noche y se retiraba a sus aposentos a las 9. Nunca había variación, nunca había visitantes, nunca había música o conversación más allá de lo estrictamente necesario. Era una vida tan predecible como el movimiento de un reloj y tan vacía como una tumba. En el cuarto día de Rosa en la hacienda, doña Jacinta la encontró parada en la ventana de la sala, mirando hacia los jardines. «¿Qué haces parada ahí?», preguntó el ama de llaves con voz cortante. «El trabajo no se hace solo». «Perdón, señora», dijo Rosa rápidamente. «Es que estaba mirando las rosales de afuera. Parecen estar muriendo. ¿Alguien las riega?». Doña Jacinta se quedó momentáneamente desconcertada. «¿Las rosales?», repitió como si la palabra fuera extraña. «Nadie las cuida desde hace años. Eran de la baronesa. El barón no permite que nadie toque ese jardín». «Pero se están muriendo», insistió Rosa gentilmente. «Sería una pena dejar algo tan bonito morir solo por falta de agua y poda». La expresión de doña Jacinta se endureció aún más. «Muchacha, aprende pronto la primera regla de esta casa, no te metas donde no te llaman. El varón tiene sus razones para todo, y no nos corresponde a nosotras cuestionar. Ahora vuelve al trabajo antes de que pierda la paciencia». Rosa asintió y volvió a sus tareas, pero no podía quitarse las rosales de la cabeza. Esa tarde, cuando tuvo algunos minutos libres antes de ayudar a preparar la cena, salió por la parte trasera de la casa y caminó hasta el jardín. Era un espacio que debió ser magnífico un día. Había parterres bien diseñados, aunque ahora invadidos por la maleza. Un pequeño estanque ornamental, ahora cubierto de hojas y algas. Bancos de piedra bajo árboles antiguos y las rosales, decenas de ellas, formando un arco alrededor de un cenador de madera pintado de blanco. La mayoría de las rosales estaban secas, con ramas quebradizas y solo algunas hojas amarillentas. Pero Rosa, con su ojo entrenado, vio que algunas aún tenían vida. Había brotes verdes intentando emerger, raíces que aún buscaban agua en la tierra reseca. Con cuidado, tocó una de las ramas, sintiendo la textura de la corteza. No estaban muertas, solo abandonadas. Con los cuidados adecuados, agua regular, poda apropiada, abono, podrían florecer de nuevo. Estaba tan absorta en su evaluación que no escuchó los pasos detrás de ella, hasta que una voz fría, como hielo, la hizo estremecer. «¿Qué haces aquí?». Rosa se giró rápidamente y se encontró con el varón de pie, a pocos metros de ella, aún montado en Trueno. Sus ojos oscuros la perforaban con una intensidad que hizo que su corazón se disparara. «Señor varón, disculpe», tartamudeó, haciendo una reverencia torpe. «No quería entrometerme. Es que vi las rosales desde la ventana y pensé que quizás podría ayudar». «¿Ayudar?», repitió él, su voz cargada de algo que Rosa no logró identificar. «Ira quizás, o dolor mal disimulado». «¿Y quién le dio permiso para pensar que su ayuda era necesaria o deseada?». «Nadie, señor. Fue presunción mía, le pido perdón. Debí haber aprendido las reglas de esta casa». Él desmontó del caballo con un movimiento fluido, acercándose a ella con pasos medidos. Rosa sintió ganas de retroceder, pero se obligó a permanecer en su lugar. «Este jardín», dijo con voz baja y controlada, «no es de su incumbencia. Era de mi esposa. Ella lo plantó. Ella lo cuidó y cuando ella murió, yo decidí que permanecería exactamente como estaba el último día en que ella lo tocó. Es un santuario, no un proyecto para sirvientas aburridas». Rosa sintió las palabras como bofetadas, pero había algo en la voz de él, una quiebra casi imperceptible en la última frase, que revelaba más dolor que ira. Ella levantó los ojos para encontrarlos de él y, por un momento, solo un momento, vio más allá de la máscara de piedra. Vio a un hombre que sufría. «Comprendo, señor», dijo suavemente. «No fue mi intención faltarle el respeto a la memoria de la baronesa. Solo pensé que quizás a ella le gustaría ver sus rosales vivas en lugar de muertas. Que honrarla sería mantener vivo lo que ella amaba, no dejar que muriera junto con ella». El silencio que siguió fue tan denso que Rosa podía escuchar su propio corazón latiendo. Don Afonso la miró fijamente por un largo momento, su expresión imposible de descifrar. Entonces, sin una palabra, tomó las riendas de Trueno y caminó hacia los establos, dejando a Rosa sola entre las rosales moribundas. Ella esperaba ser despedida esa misma noche. Esperaba que doña Jacinta viniera con su expresión severa y le dijera que hiciera las maletas. Pero nada sucedió. La cena fue preparada y servida normalmente. El varón comió en silencio, como siempre, y se retiró a sus aposentos a la hora habitual.
Era como si el encuentro en el jardín nunca hubiera ocurrido. Pero a la mañana siguiente, algo extraordinario sucedió. Doña Jacinta entró en la cocina, donde Rosa ayudaba a preparar el desayuno, y anunció con expresión confusa y ligeramente irritada: el varón mandó decir que usted puede cuidar las rosales. Enviará a alguien con herramientas y abono, pero no debe molestarlo, ni hacer ruido excesivo, ni esperar gratitud o reconocimiento. ¿Está entendido? Rosa estaba tan sorprendida que casi dejó caer la olla que sostenía. Sí, señora. Entendido. Teresina, que escuchaba todo mientras amasaba pan, levantó las cejas con asombro. En 30 años aquí, murmuró cuando doña Jacinta salió, nunca vi al varón cambiar de idea sobre nada, mucho menos sobre ese jardín. Debes tener alguna magia, muchacha. No es magia, dijo Rosa, aún procesando lo que había sucedido. Quizás es solo que él está cansado de vivir rodeado de cosas muertas. Quizás una parte de él, aunque pequeña, quiere ver algo vivir de nuevo. Esa tarde, uno de los trabajadores de la hacienda trajo a Rosa herramientas de jardinería, cubetas, tijeras de podar y sacos de abono. Ella comenzó el trabajo tan pronto como sus otras obligaciones lo permitieron, aprovechando las horas más frescas del final de la tarde, cuando el sol era menos intenso. Primero, regó profundamente todas las rosales, dejando que el agua penetrara en la tierra reseca. Después, con cuidado y paciencia, comenzó a podar las ramas muertas, cortándolas en la base para permitir que nueva vida emergiera. Era un trabajo tardado y que exigía atención. Cada rosal necesitaba ser evaluado individualmente, cada rama examinada para determinar si aún había vida o si era solo madera seca. Rosa trabajaba en silencio, tarareando bajito veces, conversando con las plantas como su madre le había enseñado. Van a ponerse bonitas de nuevo, murmuraba mientras quitaba hojas muertas. Van a florecer y llenar este lugar de color y perfume. Solo necesitan un poco de cuidado y paciencia. Lo que ella no sabía era que estaba siendo observada. Desde su oficina en el segundo piso, don Afonso podía ver el jardín perfectamente y, a pesar de intentar concentrarse en los libros de cuentas frente a él, sus ojos seguían vagando hacia la ventana, hacia la figura pequeña y determinada que trabajaba entre sus rosales. Había algo en la forma en que ella se movía, una gentileza en cada gesto, un cuidado evidente que lo perturbaba de maneras que no podía nombrar. ¿Por qué había permitido esto? Porque después de 6 años manteniendo ese jardín intacto, había cedido a las palabras de una sirvienta cualquiera. Quizás era porque, por primera vez en años, alguien había visto más allá de sus órdenes frías y reconocido lo que realmente estaba sucediendo. No estaba preservando un santuario, estaba manteniendo un cementerio. Y algo en él, algo que pensaba que estaba muerto, se rebeló contra eso. Las semanas que siguieron trajeron cambios sutiles pero perceptibles a la hacienda de Santa Amalia. El jardín, bajo los cuidados dedicados de Rosa, comenzaba a mostrar señales de recuperación. Brotes verdes surgían donde antes solo había ramas secas. Las primeras flores comenzaron a desabrochar, rosales rojas y blancas que perfumaban el aire con una dulzura que no se sentía allí desde hacía años. Los otros sirvientes notaron la transformación no solo en el jardín, sino también en el varón. Don Afonso no se había vuelto cálido o amigable. Eso sería esperar demasiado, pero había un cambio sutil en su rigidez. Pasaba más tiempo en las ventanas que daban al jardín. Algunas veces, Teresina lo vio parado allí, solo observando a Rosa trabajar entre las flores, su expresión pensativa y distante. Y cierta mañana, algo aún más sorprendente sucedió. El varón apareció en la cocina, algo que nunca había hecho antes. Las sirvientas se paralizaron de susto, no sabiendo cómo reaccionar a su presencia en ese espacio que era su dominio. Doña Jacinta, dijo, dirigiéndose al ama de llaves. Quiero que la muchacha que cuida el jardín, Rosa, sea dispensada de algunas de sus otras obligaciones para tener más tiempo para las rosales. Están respondiendo bien a los cuidados. Doña Jacinta, tan sorprendida como las otras, solo logró asentir. Sí, señor varón, se hará. Y cuando don Afonso salió, ella se giró hacia Rosa, con expresión entre admiración y desconfianza. No sé qué hiciste, muchacha, pero en todos mis años de servicio aquí, nunca vi al varón demostrar interés por nada. Sigue haciendo lo que estás haciendo, pero ten cuidado. No dejes que se te suba a la cabeza. Rosa no tenía intención de dejar que nada se le subiera a la cabeza. Ella sabía exactamente cuál era su lugar en esa casa. Y ese lugar no era al lado del varón en ninguna capacidad más allá de sirvienta obediente, pero no podía negar que algo había cambiado en su propia percepción de él. Cuando lo veía ahora,
no veía más que el varón de piedra del que todos hablaban. Veía a un hombre atrapado en su propia tristeza, un hombre que había construido una prisión alrededor de sí mismo y había tirado la llave. Y veía también, en los momentos en que él miraba las rosales renaciendo, un destello de algo que podría ser esperanza, o quizás solo el recuerdo de lo que era tener esperanza. Fue una tarde de abril, cuando el otoño comenzaba a dar sus primeras señales en los árboles que perdían hojas, que sucedió el primer encuentro verdadero entre ellos. Rosa estaba en el jardín, como de costumbre, esta vez plantando nuevas plantas jóvenes que uno de los trabajadores había traído de una hacienda vecina. Estaba tan concentrada en su trabajo, asegurándose de que cada planta tuviera espacio adecuado y tierra suficiente, que no percibió cuando don Afonso se acercó. Él la observó por unos momentos antes de hablar, notando cómo sus dedos trabajaban con seguridad y cariño, como ella murmuraba palabras suaves a las plantas, como si fueran niños siendo cuidados. ¿Aprendió eso de alguien?, preguntó de repente, haciendo que Rosa casi derramara la planta que sostenía. Ella se levantó rápidamente, limpiándose la tierra de las manos en el mandil, haciendo una reverencia automática. Señor varón, no lo escuché llegar. Responda a la pregunta. Sus conocimientos de jardinería, ¿dónde los adquirió? Rosa dudó, sin saber si debía involucrarlo en conversación o mantener la distancia respetuosa que los sirvientes debían mantener. Mi madre, señor, ella siempre mantuvo un pequeño jardín, aun siendo solo lavandera. Decía que no importaba cuán pobres fuéramos, siempre podríamos tener belleza si la cuidábamos. Y ella me enseñó. Don Afonso asintió lentamente, sus ojos recorriendo el jardín renovado. Su madre era sabia. La belleza no debe ser privilegio solo de los ricos. Había algo en su voz, una suavidad que Rosa no esperaba, que la hizo levantar los ojos para encontrarlo mirándola con una expresión que no era la habitual frialdad. Las rosales están floreciendo de nuevo, dijo, casi como si estuviera hablando consigo mismo. No pensé que eso fuera posible. Estaba seguro de que estaban muertas para siempre. Solo necesitaban cuidado, señor. Las plantas son resistentes cuando queremos que lo sean. Pueden soportar mucho abandono y aún así volver a la vida si reciben atención de nuevo. Él se quedó en silencio por un largo momento y Rosa tuvo la extraña sensación de que él ya no estaba hablando de plantas. ¿Y las personas?, preguntó de repente, su voz baja. ¿Ellas también pueden volver a la vida después de un largo abandono? Rosa sintió su corazón acelerarse. Esa era una conversación peligrosa, territorio que una sirvienta no debería adentrarse con su patrón, pero había algo en la forma en que él había preguntado, una vulnerabilidad escondida bajo la formalidad que la hizo responder con honestidad. Creo que sí, señor, si están dispuestas a aceptar el cuidado, si no se resisten tanto que terminen matando sus propios brotes nuevos antes de que puedan florecer. Don Afonso la estudió con atención renovada, como si la viera realmente por primera vez. Usted es una muchacha inusual, Rosa Elena. La mayoría de las personas en su posición no tendrían el coraje de hablar tan francamente. Perdón si fui demasiado osada, señor. No, dijo él sorprendentemente. No fue osadía, fue honestidad, algo que se ha vuelto raro en mi vida. Todos a mi alrededor me tratan como si fuera demasiado frágil para escuchar o demasiado poderoso para ser contrariado. Es cansado. Rosa no sabía qué decir a eso. Se quedaron allí por un momento más, parados entre las rosales en flor, el perfume suave llenando el aire a su alrededor. Entonces, don Afonso rompió el silencio. Mi esposa amaba estas rosas, dijo de repente, mirando una rosa roja particularmente bonita. Ella decía que eran como promesas de la tierra, que cada flor era una promesa de que la belleza siempre regresaría, no importaba cuán duro fuera el invierno. Rosa lo vio en silencio, sintiendo el peso de aquella confidencia. Era una bonita forma de ver, dijo suavemente. Su esposa debía ser una persona muy sabia. Lo era, dijo él, y su voz se quebró ligeramente, y yo la perdí de forma tan súbita que ni tuve tiempo de despedirme adecuadamente. Un día, ella estaba aquí riendo y cuidando sus flores. Al día siguiente estaba febril y delirando. En una semana estaba muerta. Y yo no supe cómo seguir viviendo en un mundo donde ella no existía más. Entonces, simplemente dejé de vivir. Seguí respirando, cuidando los negocios, cumpliendo obligaciones, pero no estaba vivo de verdad, estaba solo existiendo. Rosa sintió lágrimas picar en sus ojos. Ella entendía aquel dolor más de lo que él imaginaba. Ella también había perdido a personas amadas, su padre, su abuela, y conocía aquel vacío que quedaba en el pecho, aquel agujero que parecía nunca poder ser llenado.
Siento mucho su pérdida, señor, dijo sinceramente. Y siento más aún que haya cargado con ese dolor solo por tanto tiempo. Él la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más, algo que parecía gratitud por ser visto, por ser comprendido. Pero antes de que pudiera responder, la voz estridente de doña Jacinta cortó el momento. Rosa, ¿qué hace parada ahí conversando? Hay trabajo que hacer. Don Afonso se giró hacia el ama de llaves con una expresión que había vuelto a su habitual frialdad. Doña Jacinta, la responsabilidad es mía. Le pedí a Rosa que me explicara los cuidados que está dando a las Rosales. Ella estaba cumpliendo mi solicitud. El ama de llaves se quedó momentáneamente desconcertada. Sí, señor barón, perdone la intromisión. Y con eso, el momento se rompió. Don Afonso asintió formalmente a Rosa y se alejó, sus pasos firmes llevándolo de vuelta al interior de la casa. Rosa volvió a su trabajo, pero sus manos temblaban ligeramente mientras plantaba las plantas jóvenes restantes. Algo había cambiado en aquella conversación. Una línea había sido cruzada, aunque sutilmente, y ella no sabía si eso era motivo de esperanza o de miedo. Esa noche, acostada en su cama estrecha, Rosa no podía dormir. Repensaba cada palabra de la conversación con el varón, cada matiz de su voz, cada expresión que había cruzado su rostro cuando él habló de su esposa. Había dolor allí, sí, pero también había algo más. Había una soledad tan profunda que parecía un abismo. Y Rosa, con su corazón compasivo, se sintió inexplicablemente compelida a intentar alcanzarlo en aquel abismo. Pero, ¿cómo? Ella era solo una sirvienta, una muchacha sin educación formal, sin dote, sin posición. ¿Qué podría ofrecer a un varón, además de conversaciones robadas entre rosales? Y, más importante, ¿debería siquiera intentarlo? Los días siguientes trajeron más de esos encuentros casuales. Don Afonso comenzó a aparecer en el jardín con frecuencia, siempre con alguna excusa legítima. Quería verificar el progreso de las rosales. Necesitaba evaluar si se deberían comprar más plantas. Quería discutir dónde se podrían plantar nuevos parterres. Pero Rosa percibía, y sospechaba que él también sabía, que esas excusas eran solo eso, excusas. Lo que él realmente buscaba era conversación, conexión humana que se había negado a sí mismo por tanto tiempo. Conversaban sobre cosas simples al principio, las plantas, el clima, la mejor época para podar determinadas especies. Pero gradualmente las conversaciones se hicieron más profundas. Don Afonso comenzó a preguntar sobre la vida de Rosa, sobre su infancia junto al arroyo, donde su madre lavaba ropa, sobre los sueños que ella tenía de niña. Y Rosa, a su vez, descubrió en él a un hombre de inteligencia aguda, que leía vorazmente y tenía opiniones sobre todo, desde política hasta filosofía, un hombre que escondía, bajo capas de formalidad y dolor, un sentido del humor seco y una capacidad de observación que la sorprendía. Fue en una de esas conversaciones que él preguntó algo inesperado. ¿Sabe leer, Rosa? La pregunta la tomó desprevenida. Sí, señor. Mi padre, antes de morir, insistió en que aprendiera. Él decía que era la única herencia que podría darme, que nadie jamás podría robar. El cura del pueblo me enseñó cuando tenía 7 años. Don Afonso pareció genuinamente satisfecho con la respuesta. Su padre tenía razón. El conocimiento es la única riqueza verdaderamente inmutable. Él dudó por un momento antes de continuar. Tengo una biblioteca en el 2º piso. Está llena de libros que nadie toca desde hace años. Si quiere, puede tomar algunos prestados, leer en las horas en que no está trabajando. Rosa estaba tan sorprendida que casi dejó caer las tijeras de podar que sostenía. Señor, ¿sería eso apropiado? ¿Una sirvienta usando la biblioteca particular del varón? ¿Por qué no sería? Preguntó él con algo que casi parecía desafío en su voz. Son solo libros, Rosa. Libros que están empolvados y olvidados. Al menos si usted los lee, tendrán algún propósito. Y así, esa misma tarde, Rosa se vio subiendo la escalera principal de la hacienda por primera vez. Doña Jacinta observaba con una expresión de desaprobación mal disimulada, mientras don Afonso personalmente conducía a Rosa hasta la biblioteca. Era una habitación magnífica que le quitó el aliento a Rosa en el momento en que entró. Estantes de caoba del piso al techo, repletos de volúmenes encuadernados en piel, ventanas amplias que inundaban el espacio con luz dorada de la tarde, sillones cómodos posicionados estratégicamente para la lectura, y el olor, aquel olor inconfundible de papel envejecido y conocimiento acumulado que hacía que el corazón de Rosa se acelerara de emoción. Puede elegir lo que quiera, dijo don Afonso,
observando la expresión maravillada en su rostro. Pero sugiero comenzar con algo no muy denso, quizás poesía o novelas. Rosa caminó lentamente entre los estantes, sus dedos recorriendo los lomos de los libros con reverencia. Había tanto allí, más libros de los que ella jamás había imaginado que una persona pudiera poseer. Finalmente, ella eligió un tomo delgado de poesía. Mi madre solía recitar un poema que hablaba del terruño y la melancolía, dijo tímidamente. Siempre quise leer el poema completo. Excelente elección, dijo don Afonso con aprobación genuina. Ese poema capturó algo esencial sobre nuestra tierra, sobre la nostalgia y la pertenencia. Usted tiene buen gusto, Rosa. Cuando ella salía de la biblioteca, sosteniendo el libro como si fuera un tesoro inestimable, él añadió, cuando termine, venga a cambiarlo y si quiere, podemos discutir lo que le pareció. Siempre me gustó conversar sobre libros, pero hace años que no tengo con quien compartir esas conversaciones. Esa noche, Rosa leyó hasta que sus ojos le ardieron de cansancio, la tenue luz de la vela apenas siendo suficiente. Pero ella devoró cada palabra, cada verso, sintiendo las emociones que el poeta había transmitido hacía tantas décadas, aún vivas y pulsantes en las páginas. Y cuando finalmente apagó la vela y se acostó, su último pensamiento antes de dormir fue sobre el varón, sobre cómo él también parecía vivir en exilio, no de su tierra, sino de su propia vida. Las semanas se transformaron en meses. Mayo llegó con sus noches frías y mañanas de neblina que envolvían las colinas como mantos fantasmales. El jardín, incluso con la aproximación del invierno, mantenía su belleza con las rosales produciendo las últimas flores de la estación antes del reposo invernal. Y la relación entre Rosa y don Afonso continuaba evolucionando de maneras que ninguno de los dos esperaba o estaba totalmente preparado para manejar. Desarrollaron una rutina no oficial. Todas las tardes, cuando Rosa terminaba sus deberes, iba al jardín e, invariablemente, don Afonso aparecía. A veces traían libros y leían en silencio compartido, sentados en bancos distantes, pero cómodos en la presencia uno del otro. Otras veces conversaban sobre los libros que Rosa había leído, sobre las ideas que contenían, sobre el mundo más allá de aquellas colinas. Don Afonso descubrió que Rosa tenía una mente aguda y curiosa, que hacía preguntas perspicaces y tenía opiniones propias que no tenía miedo de expresar, incluso cuando discrepaban de las suyas. Ella, por su parte, descubrió que detrás de la máscara de piedra había un hombre que anhelaba conexión, que tenía pensamientos profundos sobre la vida y la muerte y el significado, que apreciaba la honestidad más que la adulación. Pero no todo era armonía en aquel periodo. Los otros sirvientes comenzaron a notar y a comentar. Teresina, que apreciaba a Rosa, la tomó aparte una mañana y habló con preocupación genuina. Muchacha, ten cuidado. Sé que el varón ha sido amable contigo, pero recuerda quién es él y quién eres tú. Esa diferencia no puede ser ignorada. La gente está empezando a hablar. Rosa sintió que su rostro se calentaba. No está pasando nada inapropiado, Teresina. Solo conversamos sobre libros y jardines. Lo sé, mi niña, y te creo, pero la gente no ve lo que realmente sucede. Ven lo que quieren ver. Y lo que quieren ver es escándalo. Doña Jacinta, especialmente, está observando cada movimiento tuyo. Como Gavilán observa ratón. Solo sé cautelosa. La advertencia de Teresina resonó en la mente de Rosa, pero ella descubrió que no podía parar. Aquellas conversaciones con don Afonso se convirtieron en la parte más importante de sus días. Por primera vez en su vida, alguien la trataba como si sus opiniones importaran, como si sus pensamientos tuvieran valor. Ella no era solo una sirvienta para él, era una persona con quien genuinamente le gustaba pasar tiempo. Y ella sospechaba, aunque no se atrevía a admitirlo ni para sí misma, que estaba empezando a sentir algo por el que iba mucho más allá del respeto o la admiración. Fue una tarde de junio, cuando el invierno ya se había instalado con su frialdad característica, que todo cambió. Rosa estaba en la biblioteca devolviendo un libro que había terminado. Don Afonso estaba allí de pie junto a la ventana, observando la lluvia fina que caía afuera. Él se giró cuando ella entró y había algo diferente en su expresión, algo tenso e inquieto. Rosa, dijo, dispensando la formalidad de señorita por primera vez. Necesito preguntarle algo. Ella sintió su corazón acelerarse. Sí, señor. Él caminó hasta ella, deteniéndose a una distancia que era respetable, pero aún así más cercana de lo que normalmente estaban. Estos meses, estas conversaciones que hemos tenido, ellas cambiaron algo en mí. Me trajeron de vuelta a la vida de una manera que no pensé fuera posible. Y necesito saber, él dudó,
su voz perdiendo un poco de la certeza habitual. Necesito saber si significan algo para usted también o si son solo obligaciones de una sirvienta obediente. Rosa sintió como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. Esa era la pregunta que ella temía y anhelaba al mismo tiempo. Señor, comenzó ella, pero él la interrumpió gentilmente. Afonso, cuando estamos solos, puede llamarme Afonso. No quiero títulos entre nosotros. No aquí, no ahora. Afonso, repitió ella, la palabra extraña, pero agradable en su lengua. Estas conversaciones significan todo para mí. Son la razón por la que me levanto por la mañana con algo más que obligación. Son momentos en que me siento vista, valorada, no por mi trabajo, sino por quien soy. Pero ella se forzó a continuar, incluso con lágrimas amenazando con caer. También sé que son imposibles, que no pueden llevar a ninguna parte, que usted es un varón y yo soy una lavandera que por casualidad cuida sus rosales. ¿Por qué son imposibles?, preguntó él. Y había una pasión en su voz que Rosa nunca había oído antes. ¿Por qué la sociedad dice que sí? Porque algún código arbitrario determina con quién puedo o no puedo pasar mi tiempo, con quién puedo o no puedo sentir algo verdadero. Él tomó sus manos, un gesto tan audaz que hizo que Rosa jadeara suavemente. Rosa, pasé 6 años en una tumba que yo mismo cavé. 6 años creyendo que mi vida había terminado cuando Beatriz murió. Beatriz era mi esposa, añadió él. Y por primera vez desde que Rosa lo conocía, él pronunció su nombre en voz alta. Ella era maravillosa y la amé con cada parte de mí. Cuando ella murió, pensé que amar a otra persona sería traición a su memoria. Pero entonces usted llegó con sus manos sucias de tierra y su corazón puro y me mostró que yo aún estaba vivo, que aún podía sentir. Y me di cuenta de que Beatriz no habría querido que me enterrara junto con ella. Ella habría querido que yo viviera. Rosa estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Pero incluso si usted siente eso, incluso si yo siento eso, ¿qué podemos hacer? El mundo no lo va a aceptar, su familia no lo va a aceptar. La gente de esta casa ya murmura, si esto continúa, si se hace público, será destruido socialmente. Que se destruya, entonces, dijo él con una intensidad sorprendente. ¿Qué valor tiene la posición social si significa vivir muerto? ¿De qué sirve el título y la riqueza si no puedo compartirlos con alguien que me hace recordar lo que es estar vivo? Él se inclinó más cerca, su frente casi tocando la de ella. Rosa, no estoy pidiendo nada inapropiado. No estoy sugiriendo que nos escondamos o que haya algo vergonzoso entre nosotros. Estoy diciendo que quiero cortejarla apropiadamente, públicamente, con la intención de eventualmente pedirle su mano en matrimonio. Si usted me acepta. El mundo se quedó en silencio alrededor de Rosa. Ella podía escuchar solo el sonido de la lluvia en las ventanas y el latido acelerado de su propio corazón. Esto era una locura. Ella lo sabía. Era imposible por tantas razones que ni podía contarlas. Pero cuando lo miró a los ojos y vio la sinceridad, la vulnerabilidad, al hombre que finalmente se permitía sentir de nuevo, ella descubrió que no podía decir que no. Sí, susurró ella. Sí, acepto. Y cuando la besó suavemente, reverentemente, como si ella fuera algo precioso y frágil, Rosa sintió como si todas las flores del jardín florecieran de una vez en su corazón. Pero el momento de felicidad sería breve. La puerta de la biblioteca se abrió bruscamente y doña Jacinta entró, deteniéndose abruptamente al ver la escena frente a ella. Su rostro pasó por una serie de expresiones: shock, horror y, finalmente, una satisfacción triunfante y cruel. Señor varón, dijo con una voz que apenas contenía la hesitación de escandalizarse. No sabía que estaba ocupado. Debe retirarse, doña Jacinta, dijo don Afonso con voz firme, soltando a Rosa, pero manteniéndose cerca de ella. En realidad, es bueno que esté aquí. Me ahorra tener que hacer un anuncio formal más tarde. Tengo la intención de cortejar a Rosa Elena con miras al matrimonio. Si esto le causa un problema moral o de otra naturaleza, siéntase libre de buscar empleo en otro lugar. El ama de llaves se puso pálida, luego roja, luego pálida de nuevo. Señor, ciertamente no está hablando en serio. ¿Una sirvienta? ¿Una muchacha sin familia, sin dote, sin posición? ¿Qué dirá la gente? Lo que digan ya es problema de ellos, no mío, respondió él fríamente. Y sugiero que se guarde sus opiniones, a menos que quiera de hecho buscar un nuevo empleo. Ahora sí nos disculpa. Doña Jacinta salió apresuradamente y Rosa pudo escuchar sus pasos rápidos bajando la escalera. Dentro de 1 hora, todos en la hacienda lo sabrían. Dentro de 1 día,
toda la región lo sabría. Afonso, dijo Rosa con voz temblorosa, ¿qué acabamos de hacer? Dimos el primer paso, respondió él, envolviéndola en sus brazos, el primero de muchos. Y sí, será difícil. Habrá oposición y escándalo, pero lo enfrentaremos juntos. Y al final, cuando estemos viejos y mirando hacia atrás, sabremos que elegimos el amor verdadero, en lugar de la aprobación de personas que nunca se preocuparon por nosotros de verdad. Rosa quería creerle. Quería creer que el amor podía realmente conquistar todo. Pero una parte de ella, la parte que había crecido pobre y había aprendido que el mundo era cruel con los que no encajaban en las reglas, esa parte tenía miedo. Y como se revelaría, ese miedo estaba justificado. La noticia del involucramiento entre el barón de Santa Amalia y su sirvienta se extendió por las propiedades vecinas con una velocidad asombrosa. En una semana era el único asunto en las tertulias de las señoras ricas, en las cenas de los hacendados, en las conversaciones de los trabajadores en los campos. Las reacciones variaban de soca escandalizadas, de divertidas a indignadas, pero casi todas coincidían en un punto: aquello era inaceptable. Don Afonso intentó mantener la vida normal, pero las consecuencias llegaron rápido. Dos de sus mayores compradores de café enviaron cartas educadas, pero firmes, cancelando contratos de largo plazo. El cura de la parroquia local apareció personalmente para expresar su profunda preocupación y sugerir que el barón reconsiderara antes de que su alma inmortal fuera comprometida. Vecinos que antes lo saludaban educadamente, ahora le daban la espalda cuando lo veían, pero la peor reacción vino de su propia familia. 2 semanas después del anuncio, un carruaje elegante subió por el camino hasta la hacienda. De él bajó una mujer de aproximadamente 50 años, vestida con elegancia cara y ostentosa. Tenía los mismos ojos oscuros de don Afonso, pero donde los de él mostraban profundidad, los de ella mostraban solo frialdad calculadora. Era la condesa Amelia de la Cerda Castro, hermana mayor de don Afonso, y había venido de su propiedad en la Ciudad de México con una misión específica: acabar con aquella locura antes de que arruinara el nombre de la familia completamente. Afonso, dijo ella, entrando en la sala como si fuera la dueña del lugar, prescindiendo de saludos formales. Vine tan pronto como recibí la noticia devastadora. Dime que no es verdad. Dime que no estás realmente planeando casarte con una sirvienta. Amelia, respondió don Afonso con voz cansada. Es bueno verte también. ¿Cuánto tiempo hace? 3 años desde que nos vimos. No cambies de tema, la interrumpió severamente. Esto es serio, Afonso. Era un baron. Tenemos un linaje que se remonta a 200 años. Nuestro padre construyó este imperio de la nada, y tú vas a tirarlo por un capricho con una muchacha que probablemente está interesada solo en tu fortuna. No es un capricho, dijo él firmemente. Y Rosa no está interesada en mi fortuna. Apenas acepta los libros que le presto. Insiste en seguir trabajando incluso después de mi petición de cortejo. Ella es honesta, gentil, inteligente. Entonces contrátala como ama de llaves, sugirió Amelia con crueldad casual. Déle un aumento. Pero casarte, Afonso, no puedes estar pensando con claridad. La muerte de Beatriz te afectó más de lo que imaginábamos. Quizás necesites atención médica, de alguien que ayude a tu mente a recuperar el equilibrio. Mi mente está perfectamente equilibrada, respondió él. La irritación finalmente penetrando su paciencia. Por primera vez en 6 años, estoy pensando con claridad. Fui yo quien estaba enfermo antes, viviendo como fantasma. Rosa me trajo de vuelta a la vida. Y me casaré con ella con o sin tu aprobación. Amelia cambió de táctica, su voz volviéndose más suave, pero no menos peligrosa. Piensa en lo que esto le hará a ella, Afonso. Si la amas tanto como dices, entonces piensa en cómo será su vida. Será condenada al ostracismo por toda mujer de posición. Será tratada como intrusa en cualquier evento social. Sus hijos, si los tienen, serán vistos con desprecio, nunca totalmente aceptados, ni por la aristocracia, ni por el pueblo común. ¿Realmente quieres condenarla a eso? La pregunta golpeó a don Afonso más de lo que le gustaría admitir. Él no había pensado completamente en las consecuencias para Rosa. Había estado tan enfocado en su propio renacimiento emocional que no había considerado adecuadamente cómo la vida de ella cambiaría y no necesariamente para mejor. La protegeré, dijo él. Pero su voz tenía menos certeza que antes. ¿Cómo?, preguntó Amelia despiadadamente. ¿Cómo la protegerás de las malas lenguas, de las miradas de desdén, de la soledad de ser rechazada por todos? No puedes luchar contra la sociedad entera, Afonso.
Nadie puede. Rosa, que estaba en la cocina ayudando a preparar la cena, podía escuchar partes de la conversación a través de la puerta entreabierta. Cada palabra de la condesa era como un cuchillo en su corazón, no porque fueran crueles, aunque lo eran, sino porque eran verdaderas. Ella no había pensado completamente en las consecuencias. También había estado tan envuelta en el momento, en la alegría de ser amada, de ser vista como valiosa, que no había considerado lo que realmente significaría ser la baronesa de Santa Amalia. Teresina, que trabajaba a su lado, le tocó el brazo gentilmente. No escuches, muchacha. Esa mujer solo quiere herir, pero tiene razón, susurró Rosa, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo creí que esto podría funcionar? Voy a arruinar su vida y la mía en el proceso. Esa noche, Rosa tomó una decisión. Era la decisión que le partía el corazón, pero que creía que era la correcta. Buscó a don Afonso en su oficina, donde él se había aislado después de la partida de su hermana. Afonso, dijo ella, usando el primer nombre como él había pedido, pero su voz estaba formal, distante. Necesito hablar contigo. Él se levantó inmediatamente, la preocupación evidente en su rostro al ver las lágrimas que ella no podía esconder completamente. Rosa, ¿qué pasó? Mi hermana le dijo algo a usted. No directamente, pero escuché parte de la conversación. Y ella tiene razón, Afonso. No pensé completamente en esto, en lo que significa para usted, para su posición, para sus negocios. Y no pensé en lo que significa para mi ser puesta en una posición donde nunca seré totalmente aceptada, donde siempre seré vista como una aprovechada que usó sus encantos para subir en la vida. Entonces nos iremos, dijo él rápidamente. Venderemos esta hacienda y nos iremos a otra provincia donde nadie nos conozca. Podemos empezar de nuevo. Y dejar todo lo que usted construyó, todo lo que su familia construyó. Rosa negó con la cabeza. No puedo pedirle eso. No lo está pidiendo. Lo estoy ofreciendo, Rosa. No me importan las propiedades o los títulos o la posición social. Solo me importa usted. Pero a mí sí me importa, dijo ella, su voz quebrándose. Me importa que usted sea forzado a abandonar todo por mi culpa. Me importa que sus hijos, nuestros hijos, sean marcados por esto. Me importa que un día usted despierte y se resienta de mí por todo lo que perdió. Eso nunca sucedería, protestó él, intentando alcanzarla, pero ella retrocedió. Usted no puede prometer eso, Afonso. Nadie puede. El amor no es suficiente cuando el mundo entero está contra usted. Eventualmente el peso de eso aplasta hasta los sentimientos más fuertes. Entonces, ¿qué está diciendo?, preguntó él. Y había un miedo real en su voz. Estoy diciendo que necesito irme, que necesito dejar esta hacienda, esta vida, a usted, antes de que nos causemos más daño el uno al otro. No, dijo él firmemente. No voy a aceptar eso. No voy a dejar que se vaya porque mi hermana arrogante y la sociedad hipócrita dicen que nuestro amor no es aceptable. Rosa sintió como si su corazón estuviera siendo arrancado del pecho, pero ella se forzó a permanecer firme. No es su decisión, Afonso. Es mía y ya la tomé. Partiré mañana por la mañana temprano. Por favor, no lo haga más difícil de lo que ya es. Y antes de que él pudiera responder, antes de que pudiera argumentar o implorar o hacer cualquier cosa que pudiera romper su resolución, Rosa salió corriendo de la oficina, subió al cuartito que compartía con las otras sirvientas y se tiró en la cama, sollozando tan alto que Teresina y las otras vinieron a consolarla. Aunque sabían que no había consuelo posible para ese tipo de dolor. Don Afonso se quedó solo en su oficina, mirando hacia la puerta por donde Rosa había desaparecido, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Él había pensado que conocía el dolor cuando Beatriz murió, pero aquello era diferente. Beatriz no había elegido dejarlo. La muerte la había llevado contra su voluntad. Pero Rosa estaba eligiendo irse. Y de alguna forma eso dolía aún más, porque significaba que, a pesar de todo lo que sentían el uno por el otro, no era suficiente. La noche fue larga y cruel para ambos. Rosa empacó sus pocas posesiones con manos temblorosas, cada artículo guardado siendo una despedida. El libro de poesías que aún tenía de Afonso, el mandil que usaba para trabajar en el jardín, el pequeño espejo que le había regalado Teresina, tampoco para mostrar de meses que habían cambiado su vida completamente. Don Afonso no durmió, se quedó sentado en su sillón en la oficina, una botella de coñac al lado, aunque apenas la tocó. Pensaba en todo lo que podría haber hecho diferente. Debería haber mantenido la distancia desde el principio, protegido a ambos de aquel dolor inevitable,
¿O debería haber sido más fuerte, más insistente, luchado más arduamente contra las convenciones que lo separaban? Pero en el fondo sabía la verdad que Rosa había visto antes que él. No había solución fácil. No había manera de hacer aquello funcionar sin que uno de ellos o ambos perdieran algo esencial. Cuando el amanecer llegó, tiñendo el cielo de rosa y dorado, Rosa bajó las escaleras con su atillo. Esperaba salir silenciosamente, sin despedidas, pero encontró a Teresina esperando en la cocina. La mujer mayor la abrazó fuerte. Eres valiente, muchacha. Más valiente que la mayoría de nosotras jamás será. Y a donde sea que vayas, lleva esto contigo. Ella presionó algo en la mano de Rosa. Era una pequeña bolsita de semillas de rosa para que siempre recordara que puede hacer que cosas bonitas florezcan incluso en los lugares más improbables. Rosa sollozó y abrazó a Teresina de nuevo. Gracias por todo, por haber sido amable cuando todos los demás me veían solo como una intrusa. Cuide de él, por favor. Lo va a necesitar. Lo intentaré, prometió Teresina. Pero va a doler, muchacha. Va a doler mucho antes de que mejore. Rosa estaba casi en la puerta cuando escuchó pasos detrás de sí. Se giró y vio a don Afonso, aún vestido con las mismas ropas de la noche anterior, ojos rojos por la falta de sueño y quizás por lágrimas no derramadas. No se vaya, dijo él simplemente. Por favor, Rosa, no me deje volver a esa oscuridad. No sé si puedo sobrevivir a esto de nuevo. Usted va a sobrevivir, dijo ella, forzando firmeza en su voz incluso mientras su corazón se destrozaba. Usted es más fuerte de lo que piensa y va a encontrar la felicidad de nuevo, eventualmente. Solo que no será conmigo. No quiero felicidad con otra persona, dijo él, su voz quebrándose. La quiero a usted. Solo a usted. Rosa cerró los ojos, memorizando aquel momento, aquel rostro, aquel amor que tendría que cargar como recuerdo por el resto de su vida. Entonces, los abrió de nuevo y dijo las palabras más difíciles que jamás había pronunciado. A veces, amar a alguien significa dejarlo ir, significa elegir su bien sobre la propia felicidad. Es eso lo que estoy haciendo, Afonso. Lo estoy amando de la única manera que sé. Y salió, bajando los escalones del porche, siguiendo por el camino de tierra que la llevaba lejos de la hacienda. No miró hacia atrás, porque sabía que si lo hacía, su resolución se rompería. Don Afonso se quedó parado en la puerta, observándola irse, hasta que ella se convirtió en solo un punto pequeño en la distancia y después hasta que desapareció completamente. Entonces, y solamente entonces, él permitió que las lágrimas cayeran. Los días que siguieron fueron los más oscuros que don Afonso había conocido desde la muerte de Beatriz. Él se retiró completamente, negándose a salir de la hacienda, apenas comiendo, no cuidando los negocios. El jardín que Rosa había cuidado con tanto amor comenzó a marchitarse de nuevo por falta de atención. Era como si su partida se llevara consigo todo el color y la vida que ella había traído, dejando solo las cenizas frías de lo que solía ser. Doña Jacinta observaba todo con satisfacción mal disimulada. El orden había sido restaurado. El varón había vuelto a ser el hombre frío y distante que siempre había sido. Las cosas estaban como debían ser, pero Teresina veía más allá de eso, veía a un hombre destruido, no solo triste, sino verdaderamente roto de maneras que quizás nunca se arreglarían. Y por primera vez en sus 30 años de servicio, ella cuestionó si el orden y la propiedad valían realmente el precio de la felicidad humana. Amelia partió después de 3 días, satisfecha de que la crisis había sido evitada. Antes de ir, intentó una última vez hablar con su hermano. Sé que está sufriendo ahora, Afonso, pero verá que fue para mejor. Un día me agradecerá por haberle abierto los ojos. Él la miró con una expresión tan helada que ella retrocedió involuntariamente. Salga de mi casa, dijo con voz muerta. Y no vuelva. Ya no es bienvenida aquí. Amelia se puso pálida. Afonso, soy tu hermana. Usted es una extraña, corrigió él. Una hermana no destruiría la felicidad de su hermano por mero orgullo de clase. Ahora váyase. Y por primera vez en su vida, la condesa Amelia de la Cerda Castro, hizo lo que le fue ordenado sin argumentar. Mientras tanto, Rosa había regresado a la casa de su madre en el pueblo de San Sebastián del Valle. La mujer mayor, cuya salud estaba cada vez más frágil, recibió a su hija con alegría, pero también con preocupación al ver el estado en que estaba. ¿Qué pasó, mi hija?, preguntó ella mientras preparaba té. ¿Por qué regresaste tan pronto? Pensé que te quedarías en la hacienda por mucho más tiempo. Rosa contó todo.
No tenía sentido esconderlo y necesitaba desesperadamente a alguien en quien confiar, alguien que la ayudara a entender si había tomado la decisión correcta. Su madre escuchó en silencio, su expresión pasando por varias emociones, sorpresa, preocupación y, finalmente, una tristeza comprensiva. Mi niña, dijo ella cuando Rosa terminó, tomando las manos de su hija. Hiciste lo que pensaste que era correcto, pero puedo preguntar, ¿fue realmente por el que te fuiste o fue por miedo? Rosa se quedó desconcertada por la pregunta. Por él, claro, para protegerlo de perderlo todo. Pero él estaba dispuesto a perderlo todo, ¿no? Observó su madre gentilmente. Fuiste tú quien decidió que él no podría tomar esa elección. Fuiste tú quien decidió que sabías mejor que él lo que era bueno para él. Rosa abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en su garganta. Su madre tenía razón, al menos parcialmente. Ella había tomado la decisión por ambos, basada en sus propios miedos, tanto como en preocupación genuina por él. Tenía tanto miedo, madre, admitió ella finalmente. Miedo de no ser suficiente, de que un día él me mirara y viera solo a la sirvienta que destruyó su vida. Miedo de que nuestros hijos sufrieran por mis orígenes. Miedo de que el amor no fuera realmente suficiente contra todo lo que el mundo nos lanzaría. Son miedos válidos, dijo su madre con sabiduría. No voy a fingir que no lo son. El mundo es cruel con aquellos que desafían sus reglas, pero también puedo decir, por experiencia propia, que el arrepentimiento de no intentar es peor que cualquier dificultad que podrías haber enfrentado. Ella hizo una pausa, sus ojos se volvieron distantes con recuerdos. Tu padre era arriero, lo sabes. Pero lo que no sabes es que mi familia estaba en contra de nuestro matrimonio. Creían que yo podía hacerlo mejor, casarme con el hijo del comerciante local que tenía tienda y casa propia. Pero yo amaba a tu padre. Amaba su risa fácil, su bondad con todos los que encontraba, la forma en que me hacía sentir como si yo fuera la cosa más preciosa del mundo. Rosa nunca había oído esa historia. ¿Y qué pasó? Me casé con él de todos modos, dijo su madre con una sonrisa triste, pero sin arrepentimiento. Mi familia me desheredó, la pequeña herencia que había. Vivimos en casas alquiladas, pasamos dificultades que la hija del comerciante nunca pasó. Y cuando tu padre murió tan joven, me quedé sola contigo para criar, lavando ropa para sobrevivir. Ella apretó las manos de Rosa con fuerza. Pero sabes una cosa, mi hija, no me arrepiento de un solo día. Aquellos años con tu padre fueron los más felices de mi vida. Y cuando te miro, veo lo mejor de él y lo mejor de mí. Y sé que valió cada dificultad. El amor verdadero siempre vale la pena, Rosa. Siempre. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Rosa ahora. Pero ¿y si regreso? Y aún así no funciona. ¿Y si todo lo que dijeron se hace realidad? Entonces al menos lo habrás intentado, dijo su madre firmemente. Al menos no pasarás el resto de tu vida preguntándote qué podría haber sido. Y quién sabe, quizás ustedes sean más fuertes de lo que el mundo piensa. Quizás su amor sea del tipo que hace que las reglas cambien, no del tipo que se dobla a ellas. Rosa pasó aquella noche despierta, pensando en las palabras de su madre, repasando cada momento que había compartido con Afonso, la primera vez que él sonrió genuinamente cuando ella hizo un comentario inesperadamente gracioso sobre un libro. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando discutían ideas, la gentileza que él demostraba cuando pensaba que nadie estaba observando, como cuando dio dinero extra a un trabajador cuya esposa estaba enferma. La vulnerabilidad que él había mostrado al compartir sus dolores más profundos. Ese era el hombre de quien ella se había enamorado. No el título, no la riqueza, sino el ser humano que existía bajo ella. Ella había huido de él al primer signo de dificultad, exactamente como había acusado a la sociedad de hacer, juzgando por apariencias en lugar de mirar lo que realmente importaba. Por la mañana, su decisión estaba tomada. Madre, dijo ella mientras tomaba un café simple junto a la pequeña mesa de madera. Voy a regresar. No sé si él aún me quiere después de que lo dejé de esa forma, pero necesito intentarlo. Necesito al menos decirle que estaba equivocada, que el miedo me hizo tomar la decisión por los dos. Su madre sonrió, lágrimas de orgullo en los ojos. Esa es mi niña, valiente como su padre. Pero Rosa, cuando regreses, ve preparada para luchar, no solo contra la sociedad, sino por tu lugar a su lado. No dejes que nadie, ni siquiera él, en el intento de protegerte, te haga sentir menos de lo que eres. Tú vales tanto como cualquier baronesa nacida en cuna de oro. Recuérdalo. La jornada de regreso a la hacienda Santa Amalia la hizo a pie,
ya que Rosa no tenía dinero para un carruaje. Eran 3 leguas de camino polvoriento bajo el sol de julio, frío, pero claro. Ella caminó con determinación, su corazón latiendo más rápido a cada paso que la acercaba a la hacienda. Pero cuando finalmente avistó los portones de la hacienda, su coraje vaciló. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría su cambio de opinión? ¿Y si él la rechazaba, diciendo que ella había tenido su oportunidad y la había desperdiciado? Estaba parada allí, intentando reunir coraje para seguir adelante cuando escuchó el sonido de cascos de caballo. Se giró y vio a don Afonso montado en Trueno, regresando de una inspección a los campos. Él la vio en el mismo momento y su caballo se detuvo tan abruptamente que casi lo arrojó hacia adelante. Por un largo momento, ellos solo se miraron a través de la distancia que los separaba. Rosa podía ver incluso desde allí que él estaba peor que cuando ella había partido. Sus ojos tenían ojeras. Su postura mostraba un cansancio profundo y había algo en su expresión, una esperanza mezclada con miedo de ser herido de nuevo, que le partió el corazón. Afonso desmontó lentamente, como si estuviera en un sueño, y temiera que cualquier movimiento brusco la hiciera desaparecer. Rosa, su voz era ronca, como si no hubiera sido usada adecuadamente por días. Regreso. Regresé, confirmó ella, forzándose a no correr a sus brazos, como cada fibra de su ser gritaba que hiciera. Pero antes necesito decir algo. Necesito pedir disculpas. Él comenzó a hablar, pero ella levantó la mano gentilmente. Por favor, déjeme terminar. Fui cobarde, Afonso. Dejé que el miedo guiara mi decisión en lugar del amor. Dejé que las palabras de su hermana, que las expectativas de la sociedad, que mis propios sentimientos de insuficiencia decidieran por mí. Y peor, le quité su elección a usted. Usted estaba dispuesto a enfrentar todo y yo decidí que sabía mejor, que necesitaba protegerlo incluso si eso significaba destruirnos a los dos en el proceso. Ella dio un paso hacia él. Si aún me quiere, si aún está dispuesto a intentarlo, entonces estoy aquí. Y esta vez prometo que no voy a huir. No importa cuán difícil se ponga, no importa lo que la gente diga, me quedaré y lo enfrentaremos juntos. Porque mi madre me hizo recordar algo importante, el arrepentimiento de no intentar es peor que cualquier dificultad que podamos enfrentar. Don Afonso cerró la distancia entre ellos en 3 zancadas largas y la atrajo a sus brazos con una fuerza que le quitó el aliento. Rosa, susurró él en su cabello. Pensé que la había perdido para siempre. Pensé que iba a tener que pasar el resto de mi vida, sabiendo que tuve la felicidad en mis manos y la dejé escapar. Casi, admitió ella, abrazándolo de vuelta con igual intensidad. Pero entonces me di cuenta de que sería desperdiciar lo que tenemos por miedo a lo que podría pasar, y eso sería la verdadera tragedia. Se quedaron así por un largo momento, solo abrazándose el uno al otro, sintiendo el alivio de estar juntos de nuevo. Entonces, Afonso se separó ligeramente para mirarla a los ojos. No va a ser fácil, dijo él honestamente. Mi hermana ya causó daño a nuestra reputación. Algunos negocios se perdieron y habrá más oposición cuando anunciemos oficialmente el compromiso. Lo sé, respondió Rosa, y no espero que sea fácil, pero si usted está dispuesto a enfrentar esto, entonces yo también. Juntos somos más fuertes que separados. Él sonrió entonces, aquella sonrisa rara y transformadora que ella amaba tanto. Juntos, repitió él. Me gusta cómo suena eso. Él tomó su mano y la condujo hasta Trueno. Venga. Vamos a regresar a casa y esta vez, cuando usted entre por esos portones, será como mi prometida declarada, no como una sirvienta. Todos sabrán que usted tiene mi corazón y mi compromiso. La noticia de que Rosa había regresado y que don Afonso había reafirmado públicamente su intención de casarse con ella se extendió rápidamente. La reacción fue exactamente tan fuerte como esperaban. Doña Jacinta, en particular, se puso furiosa. Esta es una casa respetable, declaró en la cocina donde todas las sirvientas podían escuchar. Y ahora será comandada por una que era igual a nosotras hace apenas unos meses, es una vergüenza. Teresina, que había escuchado todo en silencio hasta entonces, finalmente habló. Doña Jacinta, con todo respeto, creo que Rosa será mejor señora de esta casa que muchas nacidas en cuna de oro. Ella conoce el trabajo duro, conoce la compasión y, más importante, ella trajo vida de vuelta a este lugar. Si eso es vergüenza, entonces que me avergüencen a mí también. El ama de llaves miró a Teresina con shock. Usted está tomando su partido. Estoy tomando el partido de lo que es correcto, corrigió Teresina tranquilamente. Y lo que es correcto es que 2 personas se aman y merecen una oportunidad de ser felices.
Si esto perturba su sensibilidad, entonces quizás sea usted quien necesite reconsiderar su posición aquí. Doña Jacinta se quedó sin palabras, quizás por primera vez en su vida. Miró alrededor de la cocina y vio que las otras sirvientas, incluso Marta, que siempre había sido tan cautelosa, asentían en concordancia con Teresina. Percibiendo que había perdido cualquier apoyo que pudiera tener, salió de la cocina con postura rígida. 3 días después, presentó su dimisión a don Afonso, alegando que no podía, en buena conciencia, continuar en una casa que había abandonado todos los estándares de decencia. Don Afonso aceptó con educación fría y nombró a Teresina como nueva ama de llaves. Decisión que fue recibida con aprobación entusiasta por todos los empleados. Pero no eran solo los sirvientes quienes necesitaban ajustarse. Rosa también tuvo que encontrar su nuevo lugar en aquella casa. Ella ya no era una sirvienta, pero tampoco era aún la baronesa. Estaba en una extraña posición intermedia que exigía que ella navegara cuidadosamente entre dos mundos. Afonso intentó ayudar de la mejor manera que pudo. Contrató a una costurera del pueblo para hacer ropa nueva para Rosa, apropiada para su futura posición. Trajo a una maestra particular para instruirla en etiqueta social y otros refinamientos que se esperarían de ella, pero siempre enfatizaba que estas eran herramientas para facilitar su vida, no cambios fundamentales necesarios en quien ella era. Usted no necesita convertirse en otra persona, Rosa, dijo él cierta noche mientras cenaban juntos, algo que ahora hacían regularmente. Solo necesito que sea usted misma, pero con conocimiento suficiente de las reglas sociales para poder romperlas conscientemente cuando elija hacerlo. Rosa apreciaba su apoyo, pero también estaba determinada a probar su valor por mérito propio. Ella comenzó a estudiar la administración de la hacienda, aprendiendo sobre el cultivo de café, sobre la gestión de trabajadores, sobre los aspectos comerciales del negocio. Afonso quedó impresionado con cuán rápidamente ella absorbía información y con las perspectivas únicas que aportaba, especialmente en lo que respectaba al tratamiento de los trabajadores. Un día, ella lo acompañó en una inspección a los alojamientos donde vivían las familias de los trabajadores libres de la hacienda. Rosa quedó choqueada con las condiciones. Las casas eran pequeñas, mal ventiladas, con techos que goteaban y sin instalaciones sanitarias adecuadas. Afonso, dijo ella esa noche, vi dónde viven sus trabajadores. ¿Cómo puede esperar que trabajen bien cuando viven en condiciones tan precarias? Él pareció genuinamente sorprendido. Son condiciones estándar para trabajadores rurales, Rosa, incluso mejores que en muchas haciendas vecinas. Eso no lo hace correcto, argumentó ella con pasión. Estas personas trabajan duro para usted todos los días. Merecen casas decentes, agua limpia, un lugar donde sus hijos puedan crecer sanos. Si usted quiere ser diferente, si quiere que nuestra unión signifique algo más allá de escándalo social, entonces podemos empezar aquí. Podemos tratar a las personas con dignidad real, no solo con salarios justos. Afonso la miró fijamente por un largo momento, luego sonrió lentamente. Usted tiene toda la razón. Y yo fui ciego al no ver esto antes. Está bien. Hermos mayores. Usted puede supervisarla si quiere. Muéstrame cómo una baronesa debería realmente cuidar de su hacienda. Fue el comienzo de algo mayor. En los meses siguientes, mientras se preparaban para el matrimonio, Rosa inició varios cambios en la hacienda. Nuevas casas fueron construidas para los trabajadores con mejor ventilación y techos sólidos. Un pozo fue excavado más cerca de los alojamientos para un acceso más fácil al agua limpia. Una pequeña escuela fue establecida para los niños de los trabajadores, con Rosa, ocasionalmente, enseñando allí ella misma. Los cambios no pasaron desapercibidos. Los trabajadores, que inicialmente fueron escépticos sobre la unión de su patrón con una antigua sirvienta, comenzaron a verla bajo una nueva luz. Ella era una de ellos en origen, pero ahora estaba usando su posición elevada para mejorar sus vidas. Ella no había olvidado de dónde venía, y ellos la respetaban por eso. Pero no todo eran rosas. La oposición externa continuaba fuerte. El cura local se negó terminantemente a realizar la ceremonia, llamándola una burla de los sacramentos. Llevó semanas hasta que encontraron un sacerdote más joven y progresista de una parroquia distante que accedió a oficiar. La mayoría de los hacendados vecinos rechazaron las invitaciones para la boda. Algunos enviaron respuestas educadas con excusas inventadas. Otros simplemente ignoraron las invitaciones completamente. El mensaje era claro, ellos no aprobaban y no participarían. La madre de Rosa, cuya salud continuaba frágil, fue traída a la hacienda un mes antes de la boda.
Don Afonso insistió en que ella se quedara en una de las habitaciones de huéspedes en la hacienda, no en los aposentos de los sirvientes. Señora Méndez, dijo él cuando la recibió formalmente. Es un honor tenerla aquí. Cualquier mujer que crió a una hija tan extraordinaria merece todo el respeto y el confort que puedo ofrecer. La madre de Rosa, inicialmente intimidada por el ambiente grandioso y por el hombre imponente que era el varón, pronto se acostumbró cuando vio cómo él trataba a su hija. Había amor genuino allí, ella podía verlo. Y más que eso, había respeto mutuo, una verdadera sociedad. Él no estaba haciendo caridad casándose con Rosa. Él genuinamente la veía como igual, como alguien cuyas opiniones valían tanto como las suyas. Usted eligió bien, mi hija, dijo ella una noche cuando estaban solas. Él es un buen hombre, mejor que muchos nacidos en su clase. Pero la prueba real llegó 2 semanas antes del matrimonio, cuando llegó una visitante inesperada. Era una mujer de aproximadamente 35 años, elegantemente vestida, con cabellos negros recogidos en un elaborado moño y ojos penetrantes. Ella se presentó como Elena Tavares, prima lejana de la fallecida baronesa Beatriz. Vine, dijo ella después de ser recibida en la sala, porque sentí que debía conocer a la mujer que va a ocupar el lugar que mi prima dejó vacío. Y, debo admitir, estaba curiosa, muy curiosa. Rosa se sintió inmediatamente a la defensiva, pero Afonso tomó su mano discretamente, recordándole que no estaba sola. Elena estudió a Rosa con una atención que rozaba lo incómodo. Finalmente ella habló: Beatriz era mi mejor amiga, además de prima. Crecemos juntas, compartimos secretos, sueños. Cuando ella murió, juré que nunca aceptaría que otra mujer intentara reemplazarla. Rosa encontró sus ojos directamente. No estoy intentando reemplazar a nadie. No podría aunque quisiera. Beatriz era única y su lugar en el corazón de Afonso siempre será de ella. Pero los corazones no tienen solo un cuarto. Pueden expandirse para acomodar nuevo amor sin disminuir el antiguo. Elena levantó las cejas, claramente no esperando una respuesta tan articulada. Continúe, dijo ella. Rosa respiró hondo. Sé que nuestra unión es inusual. Sé que muchos la ven como inadecuada o escandalosa, pero lo que tenemos es real. No está basado en conveniencia o posición social o cualquier otro factor práctico. Está basado en vernos el uno al otro verdaderamente, en respetar quién es el otro, en querer construir algo juntos que sea mayor que cada uno de nosotros individualmente. Ella miró a Afonso antes de continuar. Él me vio cuando yo era solo una sirvienta cuidando rosales. Vio más allá de mi posición y reconoció mi humanidad. Y yo vi más allá de su título y reconocí a un hombre que estaba ahogándose en el luto, que necesitaba a alguien para recordarle que aún estaba vivo. No nos enamoramos a pesar de nuestras diferencias. Nos enamoramos a causa de la honestidad que esas diferencias nos forzaron a tener el uno con el otro. Elena se quedó en silencio por un largo momento. Entonces, sorprendentemente, ella sonrió. A Beatriz le habría gustado usted. Ella siempre despreció la pretensión y la hipocresía. Siempre valoró la autenticidad por encima de todo. Y usted, muchacha, es auténtica hasta los huesos. Ella se levantó y caminó hasta Rosa, tomando sus manos. Tiene mi bendición, más que eso, tiene mi apoyo. Iré a la boda y me aseguraré de que todos sepan que apruebo esta unión. Y cualquiera que conoció y amó a Beatriz de verdad debería hacer lo mismo, porque ella jamás habría querido que Afonso viviera solo por el resto de su vida. El alivio que Rosa sintió fue casi físico. Tener la aprobación de alguien tan cercana a Beatriz parecía de alguna forma validar su relación con Afonso, de una manera que ninguna otra aprobación podría. Gracias, dijo ella sinceramente. Sus palabras significan más de lo que puede imaginar. En las semanas finales antes del matrimonio, hubo un cambio perceptible en la atmósfera. La aprobación de Elena Tavares, que era muy respetada en los círculos sociales, tuvo un efecto dominó. Otros comenzaron a reconsiderar su oposición. Algunas de las invitaciones rechazadas fueron revertidas. No eran números grandes, pero eran suficientes para que la boda no fuera solo Rosa, Afonso y unos pocos partidarios leales. Pero la verdadera sorpresa llegó 3 días antes de la boda. Un carruaje elegante subió por el camino y de él bajó la condesa Amelia. Afonso se tensó inmediatamente. Vine en paz, dijo Amelia antes de que él pudiera hablar, sus manos levantadas en un gesto conciliatorio. Por favor, déjame hablar antes de que me expulses de nuevo. Él asintió rígidamente y Amelia continuó. Pasé estos meses pensando, reflexionando sobre lo que dije,
sobre cómo actué y llegué a la conclusión incómoda de que estaba equivocada. Ella miró a Rosa, que estaba al lado de Afonso. No la conocía cuando la juzgué. La juzgué basada en su origen, no en su carácter. Y eso fue injusto y cruel. Mi hermano, tiene razón. Títulos y posición no hacen a una persona valiosa. El carácter sí. Y por lo que he oído de Elena Tavares y otros, usted tiene carácter en abundancia. Amelia hizo una pausa, claramente incómoda con lo que estaba a punto de decir. No espero perdón. Sé que causé dolor a ambos, pero me gustaría estar presente en la boda, si me lo permiten. Me gustaría empezar a arreglar lo que rompí. Rosa miró a Afonso, dejando la decisión para él. Era su hermana, al fin y al cabo. Afonso estudió a Amelia por un largo momento. Puedes venir, dijo él finalmente. Pero entiende esto, Amelia. Rosa es mi elección, mi pareja y pronto será mi esposa. Si vienes a nuestra casa, vendrás con respeto por ella y por nuestro matrimonio. No toleraré comentarios sutiles o irrespeto velado. Está claro, claramente, asintió Amelia. Y Rosa, si me permite llamarla así, genuinamente espero que podamos empezar de nuevo. Rosa asintió con gracia, aunque aún había reserva en sus ojos. El tiempo diría si el cambio de Amelia era genuino o temporal, pero estaba dispuesta a darle una oportunidad por Afonso, si no por sí misma. El día de la boda amaneció claro y frío, un sábado de agosto con cielo azul sin nubes. El jardín donde la ceremonia sería realizada, estaba en el apogeo de su belleza de invierno. Las rosales que Rosa había cuidado con tanto amor estaban cubiertas de flores rojas, blancas y rosas, desafiando el frío con su vitalidad. Era como si la propia naturaleza estuviera celebrando aquella unión. Rosa despertó temprano, más temprano de lo necesario, el nerviosismo y la emoción no le permitían dormir. Su madre estaba a su lado, ayudándola a vestirse, sus dedos trabajando en los pequeños botones del vestido de novia. El vestido era simple, comparado con los estándares aristocráticos, pero era hermoso, seda blanca cremosa, sin excesos de encaje u ornamentación, solo líneas limpias que realzaban la figura de Rosa. Su cabello estaba recogido en un suave moño, con pequeñas rosas blancas entrelazadas. «Estás hermosa, mi hija», dijo su madre con lágrimas en los ojos. «Tan hermosa como cualquier baronesa de cuna. Y más importante, eres feliz. Puedo ver eso en tus ojos». «Soy madre», admitió Rosa, asustada, pero feliz. «Aún hay una parte de mí que no cree que esto esté realmente sucediendo». Su madre sonrió. «Es real, querida, y mereces cada pedazo de esa felicidad. Nunca dejes que nadie te haga dudar de ello». La ceremonia fue marcada para el mediodía. Cuando Rosa bajó las escaleras de la hacienda, su brazo en el de su tío, hermano menor de su madre, que había venido especialmente para llevarla al altar, ella podía ver a los invitados reunidos en el jardín. No eran muchos, quizás 30 o 40 personas, pero cada una de ellas había elegido asistir, a pesar de la presión social en contra. Cada una había decidido que el amor importaba más que la convención. Y allí, esperando bajo el arco de rosales que ella misma había revivido, estaba Afonso. Él vestía su mejor traje negro con chaleco gris. Y cuando sus ojos encontraron los de ella, Rosa vio todo lo que necesitaba ver: amor, certeza y promesa de un futuro construido juntos. La caminata hasta él pareció durar una eternidad y un instante simultáneamente. Cuando ella finalmente llegó a su lado, él tomó su mano y susurró lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara. «Estás deslumbrante y yo soy el hombre más afortunado que jamás ha vivido». El joven sacerdote, el padre Miguel, comenzó la ceremonia. Su voz era clara y llevaba una convicción genuina cuando habló sobre el sacramento del matrimonio. «Estamos aquí reunidos», dijo él, «para testimoniar la unión de dos almas que encontraron una en la otra, no conveniencia o ventaja, sino verdadera sociedad. Esta es una unión que algunos cuestionan, que algunos consideran inadecuada. Pero yo les digo, cualquier unión basada en amor verdadero, respeto mutuo y compromiso genuino, está bendecida a los ojos de Dios, independiente de origen o posición social». Él miró directamente a Rosa y Afonso. «El amor no conoce barreras de clase, no ve títulos o fortuna, ve solo corazón, y los corazones de ustedes claramente se pertenecen el uno al otro». Los votos fueron intercambiados con voces firmes. «Yo, Afonso de la Cerda, la tomo a usted, Rosa Elena Méndez, como mi legítima esposa. Prometo amarla, respetarla, protegerla y honrarla todos los días de mi vida. Prometo verla siempre como la pareja igual que es, nunca como alguien inferior por origen».
Prometo construir con usted una vida basada en amor verdadero y respeto mutuo. Yo, Rosa Elena Méndez, lo tomo a usted, Afonso de la Cerda, como mi legítimo esposo. Prometo amarlo, respetarlo, apoyarlo y honrarlo todos los días de mi vida. Prometo nunca dejar que el miedo me haga huir de nuevo. Prometo permanecer a su lado a través de todas las tormentas que puedan venir, porque sé que juntos somos más fuertes que separados. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, y Afonso la besó bajo el arco de rosales florecidas, hubo aplausos y algunas lágrimas. Teresina lloraba abiertamente, así como la madre de Rosa. Elena Tavares sonreía con aprobación e incluso Amelia, aunque no exactamente radiante, parecía genuinamente conmovida por la sinceridad de las emociones exhibidas. La celebración que siguió fue diferente de cualquier fiesta que la hacienda de Santa Amalia ya había visto. No era solo la aristocracia reunida en sus ropas finas y conversaciones formales. Los trabajadores de la hacienda fueron invitados y asistieron, trayendo a sus familias. Había niños corriendo por los jardines, risas resonando por las paredes que por tanto tiempo conocieron solo silencio. Había música tocada no por músicos contratados, sino por algunos de los trabajadores que eran hábiles con la guitarra y la armónica. Y había comida en abundancia, no solo las delicadezas refinadas que se servirían en una fiesta aristocrática, sino también platos simples y abundantes que la gente común apreciaba. Rosa circuló entre todos los invitados, conversando fácilmente tanto con los pocos aristócratas que vinieron, como con las familias de los trabajadores. Ella no hacía distinción, trataba a todos con igual calidez e interés genuino, y las personas respondían a eso. Incluso aquellos que habían llegado con reservas salieron impresionados con la nueva baronesa. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender y muchos invitados ya se habían marchado, Afonso llevó a Rosa de vuelta al jardín. Se quedaron allí, en el mismo lugar donde ella lo había visto por primera vez hacía tantos meses, cuando había llegado empapada por la lluvia. ¿Se acuerda?, preguntó él, del día en que llegó, cuando la encontré aquí, mirando las rosales. Me acuerdo, dijo Rosa, apoyándose en él. Estaba tan asustada, tan intimidada por usted y por este lugar. Nunca imaginé que aquel momento cambiaría mi vida completamente. Ni yo, admitió él. La veía solo como una sirvienta más, alguien que debía seguir reglas y no cuestionar. Pero entonces usted comenzó a hacer preguntas, comenzó a ver más allá de lo que yo mostraba al mundo y lentamente, sin que yo me diera cuenta completamente, usted trajo vida de nuevo no solo a estas rosales, sino a mí también. Rosa se giró para mirarlo. Tuvimos suerte, sabe, que nos encontramos en el momento justo, que ambos estábamos listos, incluso sin saberlo, para dejar entrar a alguien. Unos meses antes o después, y quizás nunca hubiera sucedido. No lo creo, dijo Afonso firmemente. Creo que algunas personas están destinadas a encontrarse, que el universo conspira para juntar a aquellos que se pertenecen el uno al otro. Y nosotros, Rosa, definitivamente nos pertenecemos el uno al otro. Se quedaron allí mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que oscurecía, abrazándose el uno al otro, sintiendo el perfume de las rosas que los rodeaban. Y por primera vez en años, quizás por primera vez en la vida, ambos se sentían completamente en casa. Los primeros meses del matrimonio trajeron ajustes y desafíos, como cualquier matrimonio trae, pero multiplicados por la naturaleza inusual de su unión. Rosa tuvo que aprender a navegar por el papel de baronesa, recibir visitantes, manejar la casa, representar a la hacienda en funciones sociales. No fue fácil. Había momentos en que cometía errores de etiqueta, cuando usaba el tenedor equivocado o se dirigía a alguien con un título incorrecto. Pero Afonso estaba siempre a su lado, apoyándola, recordándole que la etiqueta eran solo reglas inventadas y que su valor venía de quien ella era, no de cuán bien seguía esas reglas arbitrarias. Y gradualmente, Rosa desarrolló su propio estilo. Ella no intentaba ser como las otras baronesas que conocía. En lugar de eso, trajo su propia autenticidad al papel. Cuando recibía visitantes, servía no solo té importado, sino también antojitos preparados por las cocineras de la hacienda, recetas pasadas de generación en generación. Cuando organizaba eventos, incluía no solo a la élite local, sino también a maestros, médicos, pequeños comerciantes, personas de valor que quizás no tuvieran títulos, pero tenían contribuciones importantes para la comunidad. Algunos criticaban sus elecciones no convencionales. Decían que ella estaba disminuyendo la dignidad de su posición, pero otros, especialmente los más jóvenes y progresistas, veían en ella un soplo de aire fresco, una mujer que no tenía miedo de ser ella misma, que usaba su posición elevada no para separarse de la gente común,
sino para construir puentes entre mundos diferentes. Uno de los proyectos de los que Rosa más se enorgullecía era la escuela que había establecido para los niños de los trabajadores. Lo que comenzó como una pequeña aula en uno de los cobertizos reformados de la hacienda, había crecido hasta convertirse en una estructura dedicada, con 2 maestros contratados y un currículo que incluía no solo lectura y aritmética básicas, sino también habilidades prácticas e incluso algunos conceptos de ciudadanía y derechos. Afonso inicialmente se había mostrado escéptico sobre el proyecto. Educar demasiado a los trabajadores no los haría descontentos con sus posiciones, había cuestionado él. Pero Rosa había argumentado apasionadamente. Si se descontentan, quizás sea porque sus posiciones son injustas. La educación no es un peligro, Afonso. La ignorancia sí lo es. Las personas educadas pueden tomar mejores decisiones, cuidar mejor de sus familias, contribuir más a la comunidad. Y si algunos eligen dejar el trabajo rural para buscar otras oportunidades, ¿no es ese su derecho como seres humanos libres? Él no podía argumentar contra su lógica, especialmente porque su propia visión del mundo estaba cambiando bajo la influencia de Rosa. Él había comenzado a cuestionar muchas de las estructuras sociales que siempre había aceptado como naturales e inmutables. ¿Por qué algunas personas nacían con todo y otras con nada? ¿Por qué el nacimiento determinaba el valor más que el carácter o la habilidad? ¿Por qué el amor entre clases era visto como escándalo cuando los arreglos matrimoniales sin afecto entre aristócratas eran considerados normales y apropiados? Eran preguntas peligrosas en una sociedad aún rígidamente jerárquica, pero eran preguntas que, una vez hechas, no podían deshacerse. Y entonces, 6 meses después del matrimonio, llegó la noticia que cambiaría todo de nuevo. Rosa estaba embarazada. El descubrimiento trajo una alegría inmensa, pero también ansiedad. Rosa recordaba las palabras de Amelia antes de la boda, sobre cómo sus hijos serían vistos con desprecio, nunca totalmente aceptados. Y aunque intentaba no dejar que esos pensamientos la perturbaran, no podía evitar preocuparse por qué tipo de mundo estaría trayendo a un niño. Afonso notó su preocupación y una noche, mientras estaban en la biblioteca, que se había convertido en su refugio favorito, él abordó el asunto directamente. ¿Está preocupada por el bebé? Con el trato. Rosa asintió, lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿Y si nuestra criatura sufre por nuestras elecciones, Afonso? ¿Y si es rechazada por los niños aristocráticos por tener sangre de la bandera, pero tampoco es totalmente aceptada por los niños comunes porque tiene título? ¿Y si criamos a alguien que no pertenece a ningún lugar? Afonso la atrajo a sus brazos, acariciando su cabello suavemente. Entonces, le enseñaremos a nuestra criatura algo que ni yo ni usted aprendimos al crecer. Le enseñaremos que pertenecer no significa encajar en cajas que otros crearon, significa encontrar o crear su propio espacio en el mundo. Le enseñaremos que el valor viene de dentro, no de la aprobación externa. Y más importante, él se apartó para mirarla a los ojos. Le enseñaremos con el ejemplo. Mostraremos que es posible vivir con integridad, tratar a todos con respeto y construir una vida significativa, independiente de lo que la sociedad dicte. Las palabras de él calmaron a Rosa, pero solo parcialmente. La preocupación de una madre no se aquieta tan fácilmente, pero ella decidió enfocarse en lo que podía controlar, crear un ambiente amoroso y prepararse de la mejor forma posible para la llegada del bebé. Su madre, cuya salud había mejorado significativamente desde que se mudó a la hacienda, donde tenía cuidados adecuados y buena alimentación, estaba extasiada con la noticia. Voy a ser abuela, decía repetidamente, como si no pudiera creerlo. Y mi nieto o nieta va a crecer en esta casa hermosa, con padres que se aman de verdad, ¡qué bendición! El embarazo de Rosa transcurrió sin mayores problemas. Ella continuó activa, supervisando la escuela, cuidando el jardín cuando el clima lo permitía, participando en la administración de la hacienda. Afonso era excesivamente protector, constantemente preocupado de que ella estuviera haciendo demasiado. Pero Rosa le recordaba gentilmente que las mujeres habían dado a luz desde el principio de los tiempos y que ella era fuerte y sana. Fue durante ese periodo que algo inesperado sucedió. Una de las vecinas más cercanas, doña Eulalia Ferreira, que había sido una de las opositoras más vocales del matrimonio, apareció para visitar. Rosa la recibió con cortesía cautelosa, no sabiendo qué esperar. Doña Eulalia era una mujer de 60 años, viuda de un importante productor de café, conocida por sus opiniones rígidas y su influencia en los círculos sociales locales. Baronesa, comenzó doña Eulalia formalmente. Vine porque sentí que debía. Mi nieta Clarina ha sido alumna en su escuela. Rosa se sorprendió. No sabía que lo había permitido.
No lo permití, admitió doña Eulalia con algo que podría ser vergüenza. Ella fue sin mi conocimiento, mezclándose con los niños de los trabajadores. Cuando lo descubrí, mi primera reacción fue de horror. Pero entonces ella comenzó a contarme sobre lo que aprendía, me mostró los libros, recitó poemas, resolvió problemas de aritmética que yo no podía. Doña Eulalia hizo una pausa, claramente incómoda. Y me di cuenta de que ella estaba aprendiendo más en su pequeña escuela que con el ama de llaves cara que contraté. Más que eso, estaba feliz, animada con aprender y comencé a preguntarme sobre mis propias actitudes. Rosa esperó, no queriendo interrumpir. Si una niña aristocrática puede beneficiarse de la educación junto a niños comunes, continuó doña Eulalia, entonces, quizás mis ideas sobre la separación de clases sean menos sobre protección y más sobre prejuicio. Y si estoy equivocada sobre eso, entonces quizás esté equivocada sobre otras cosas también. Ella miró directamente a Rosa. La juzgué duramente, baronesa. Juzgué su matrimonio como impropio, su elevación social como inadecuada. Pero observándola en estos meses, viendo lo que hizo por la comunidad, cómo trata a todos con respeto, cómo su matrimonio claramente está basado en amor verdadero, me doy cuenta de que estaba equivocada y vine a pedir disculpas. Rosa estaba tan sorprendida que tardó un momento en responder. Doña Eulalia, su honestidad y humildad me conmueven profundamente y acepto sus disculpas con gratitud. Más que eso, me sentiría honrada si Clarina continuara viniendo a la escuela oficialmente con su bendición. Sería maravilloso tener más mezcla de orígenes entre los alumnos. La visita de doña Eulalia marcó el punto de inflexión. Ella era una figura respetada en la comunidad y su cambio de actitud influyó en otros. Lentamente, más familias aristocráticas comenzaron a enviar a sus hijos a la escuela de Rosa. Y con esa mezcla, algo bonito comenzó a suceder. Niños que normalmente nunca interactuarían estaban jugando juntos, aprendiendo juntos, formando amistades que trascendían la clase. Era una pequeña revolución silenciosa, pero era una revolución de todos modos. El invierno dio paso a la primavera, y la primavera al verano. El vientre de Rosa crecía, y con ello crecía también la emoción en toda la hacienda. Hasta los trabajadores en los campos hablaban sobre el bebé que vendría, el primer hijo de la unión improbable entre el varón y la antigua sirvienta. Había especulación sobre si sería niño o niña, sobre a quién se parecería el bebé, sobre qué tipo de niño sería. Una tarde cálida de enero, cuando el verano estaba en su apogeo y las cigarras cantaban incesantemente en los árboles, Rosa sintió los primeros dolores de parto. El médico fue llamado inmediatamente, así como la partera más experimentada de la región. Afonso estaba frenético de preocupación, recordando cómo perdió a Beatriz en el parto. Pero Rosa, incluso a través del dolor, se mantuvo calma. Voy a estar bien, dijo ella, apretando su mano. Somos fuertes, yo y este bebé. Vamos a superar esto juntos. El parto fue largo y difícil, durando casi 18 horas. Afonso pasó cada minuto de aquellas horas en agonía, caminando de un lado a otro en el pasillo fuera del cuarto. Teresina intentaba calmarlo, ofreciéndole té que él no bebía, palabras de confort que él apenas oía. Todo lo que podía pensar era que no podía perder a Rosa, que prefería morir él mismo a vivir sin ella. Pero cuando el amanecer finalmente llegó, trayendo luz rosada a través de las ventanas, un llanto fuerte y sano resonó a través de la casa. Momentos después, la partera abrió la puerta con una sonrisa cansada, pero triunfante. Es una niña, señor varón, una niña hermosa y sana. Y la baronesa está bien, exhausta, pero bien. Afonso casi se cayó de alivio. ¿Puedo verlas? Por favor, entre. Rosa estaba acostada en la cama, pálida y exhausta, pero con una sonrisa radiante en el rostro. Y en sus brazos, envuelto en una manta de lino blanco, estaba el bebé más perfecto que Afonso jamás había visto. Pequeño, con mechones de cabello oscuro, dedos minúsculos agarrando el aire. Afonso se acercó lentamente, como si estuviera en un sueño. Cuando Rosa colocó a la bebé en sus brazos, él sintió lágrimas corriendo por su rostro. Es perfecta, susurró él. Absolutamente perfecta. ¿Cómo la vamos a llamar? Pensé, si usted está de acuerdo, dijo Rosa suavemente, que podríamos llamarla Beatriz Elena. Beatriz en honor a la mujer que usted amó y que merece ser recordada. Y Elena por mi padre, que mi madre decía que había sido un hombre de corazón generoso. Afonso la miró con un amor tan profundo que no había palabras adecuadas. Sería perfecto, dijo él finalmente. Beatriz Elena de la Cerda. Nuestra hija, símbolo de que el amor puede vencer barreras,
de que nueva vida puede surgir de la pérdida, de que las familias pueden ser construidas no solo en la sangre, sino en la elección consciente de amar. La noticia del nacimiento se extendió rápidamente. Los visitantes comenzaron a llegar, trayendo regalos y felicitaciones. Algunos venían por genuina alegría, otros por curiosidad sobre la criatura que encarnaba la unión tan controvertida. Pero cuando veían a la pequeña Beatriz, cuando veían el amor evidente de sus padres y la felicidad que permeaba la hacienda, hasta los más escépticos tenían dificultad en mantener sus objeciones. Elena Tavares fue una de las primeras visitantes. Ella sostuvo a la bebé con lágrimas en los ojos. Ella habría amado esto, dijo Elena suavemente. Beatriz, mi prima, le habría encantado que ustedes honraran su memoria de esta forma, no con luto eterno, sino con nueva vida y nuevo amor. Y ella habría adorado a esta pequeña. Amelia también vino y, para sorpresa de Rosa, pareció genuinamente conmovida. Ella dudó. ¿Puedo cargarla? Rosa colocó a la bebé en los brazos de Amelia, observando mientras la mujer mayor miraba a su sobrina con una expresión de maravilla. Es bonita, dijo Amelia finalmente. Y lo siento mucho por casi haber impedido que esta criatura existiera, por casi haber destruido la felicidad de mi hermano, por mi propio orgullo y prejuicio. Mirándola, viendo el milagro que es, me doy cuenta de cuán tonta fui. Rosa tocó el brazo de Amelia gentilmente. El pasado es pasado. Lo que importa es el presente y el futuro. Y usted es bienvenida en nuestras vidas, en nuestra familia, si genuinamente desea estar aquí. Deseo, dijo Amelia con mucho fervor. Quiero conocer a mi sobrina. Quiero ser parte de su vida y quiero aprender de ustedes, de la valentía que tuvieron de seguir sus corazones contra todas las probabilidades. Los primeros meses con Beatriz fueron un periodo de ajuste y alegría. Rosa descubrió que ser madre era aún más desafiante de lo que había imaginado, especialmente combinado con sus responsabilidades como baronesa, pero tenía apoyo abundante. Su madre estaba siempre presente, compartiendo la sabiduría de su propia experiencia. Teresina ayudaba cuando Rosa estaba sobrecargada y Afonso, contrariando todas las expectativas aristocráticas de que los padres debían ser distantes, estaba profundamente involucrado en los cuidados de su hija. Él la arrullaba por horas, le cantaba canciones desafinadas, le cambiaba los pañales sin dudar. Algunos de los visitantes aristocráticos se escandalizaban al verlo tan involucrado en tareas que consideraban por debajo de la dignidad de un varón. Pero Afonso no se importaba. Esta es mi hija, decía él. ¿Por qué no participaría en cada aspecto de su vida? Títulos y posición no significan nada comparado con la alegría de ser un padre verdaderamente presente. Conforme Beatriz crecía, quedaba claro que había heredado lo mejor de ambos padres. Tenía los ojos oscuros y expresivos de Afonso, pero la sonrisa suave y cálida de Rosa. Era una niña curiosa, siempre explorando, siempre haciendo preguntas. Y desde temprano era tratada no como alguien cuyo lugar en la sociedad era incierto, sino como una persona valiosa por sí misma. Rosa y Afonso se aseguraban de que Beatriz creciera conociendo ambos lados de su herencia. Ella pasaba tiempo tanto en la lujosa hacienda como visitando la humilde casa donde su abuela materna había crecido. Jugaba tanto con niños de familias aristocráticas como con hijos de los trabajadores. Se le enseñaba que su valor no venía de su título o riqueza, sino de su carácter y de cómo trataba a otros. Un año después del nacimiento de Beatriz, la hacienda Santa Amalia se hizo conocida no solo por su café de calidad, sino por ser un modelo de relaciones más igualitarias. Otras propiedades comenzaron a visitar para ver la escuela que Rosa había establecido, para aprender sobre los programas de mejora de vivienda para trabajadores. Algunos hacendados, especialmente los más jóvenes, comenzaron a implementar cambios similares en sus propias tierras. Rosa y Afonso no afirmaban estar creando una utopía. Todavía había desafíos, todavía había desigualdades que no podían ser completamente eliminadas dentro de las estructuras existentes, pero estaban demostrando que era posible tratar a las personas con dignidad independiente de su posición, que era posible usar el privilegio para elevar a otros en lugar de mantenerlos oprimidos. Fue en ese periodo que recibieron un visitante completamente inesperado. Un hombre joven, quizás de 30 años, llegó a la hacienda una tarde. Se vestía simplemente, pero con dignidad, y había algo en su postura que sugería educación y refinamiento, a pesar de sus ropas modestas. Su nombre era Eduardo Martins y había venido de Guadalajara con un propósito específico. Soy periodista, explicó él cuando fue recibido por Rosa y Afonso. Trabajo para un periódico que se dedica a cuestiones de reforma social. Hemos oído hablar de lo que están haciendo aquí, de su historia,
de los cambios que implementaron y nos gustaría, con su permiso, escribir sobre ello. Afonso se puso inmediatamente cauteloso. No buscamos publicidad. No hacemos esto por reconocimiento. Entiendo, dijo Eduardo rápidamente. Y es exactamente por eso que su historia es importante. Hay muchas personas que hablan sobre reforma, sobre igualdad, pero pocas que realmente viven sus principios. Ustedes están mostrando que el cambio es posible, que las barreras de clase pueden ser trascendidas, que el amor y el respeto pueden superar el prejuicio. México está cambiando, continuó él. La esclavitud será abolida pronto. Todos lo saben. Y cuando lo sea, necesitaremos nuevos modelos de cómo personas de diferentes orígenes pueden vivir y trabajar juntas con dignidad mutua. Su hacienda, su matrimonio, su compromiso con la educación y el trato justo. Todo esto es un ejemplo de lo que puede ser posible. Rosa y Afonso intercambiaron miradas. Finalmente, Rosa habló. Si estamos de acuerdo, y es un gran sí, necesitaría hacerse con honestidad completa. No somos perfectos. Cometimos errores. Aún hay aspectos del sistema que no logramos cambiar. No quiero que seamos pintados como santos o salvadores. Somos solo personas intentando hacer lo mejor posible. Eduardo sonrió. Eso es exactamente el tipo de honestidad que haría la historia poderosa. No estoy interesado en crear mitos. Estoy interesado en mostrar la realidad con todas sus complejidades. La entrevista se llevó a cabo a lo largo de varios días. Eduardo conversó no solo con Rosa y Afonso, sino con trabajadores, con maestros de la escuela, con vecinos, tanto partidarios como críticos. Él observó la rutina diaria de la hacienda, participó en comidas comunitarias, visitó las viviendas mejoradas de los trabajadores y, cuando finalmente se fue, prometió enviar una copia del artículo antes de la publicación para su aprobación. El artículo fue publicado 3 meses después y causó sensación. No fue un rollo, como Rosa había temido. Eduardo había mantenido su promesa de honestidad, incluyendo críticas y desafíos enfrentados. Pero el mensaje central era claro, el cambio era posible. El amor podía trascender la clase y los individuos comprometidos podían marcar la diferencia en sus comunidades. Las reacciones al artículo variaron ampliamente. Algunos lectores escribieron cartas de apoyo e inspiración. Otros criticaron, diciendo que Rosa y Afonso estaban socavando el orden social establecido. Hubo incluso amenazas veladas de que estaban plantando semillas de revolución que podrían destruir las estructuras que mantenían la sociedad funcionando. Pero también hubo invitaciones. Fueron invitados a hablar en universidades sobre sus experiencias. Otros hacendados escribieron pidiendo consejos sobre cómo implementar cambios similares. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a haber un cambio en la forma en que eran vistos en la sociedad. Ya no eran solo un escándalo para ser susurrado. Eran, para algunos, pioneros, mostrando un camino posible hacia un futuro más justo. Beatriz crecía en medio de todo esto, absorbiendo, sin saberlo, las lecciones que se vivían a su alrededor. A los 3 años, ella ya mostraba una independencia marcada y una empatía notable. Insistía en jugar con todos los niños de la hacienda, independiente de su origen. Cuando veía a alguien triste o herido, era la primera en ofrecer consuelo. Y cuando oía a los adultos diciendo que ciertas cosas no podían hacerse, porque siempre se habían hecho de otra manera, ella preguntaba con una inocencia devastadora, ¿pero por qué? Una tarde, cuando Beatriz tenía 4 años, algo sucedió que cristalizó todo lo que Rosa y Afonso habían intentado construir. Era día de fiesta en la hacienda, celebrando una buena cosecha. Había música, baile, comida abundante y en la alegre confusión, nadie notó cuando la pequeña Beatriz entró en la hacienda y subió las escaleras hasta el 2.º piso. Ella fue directo a la puerta cerrada con llave, la puerta del cuarto que había sido de su homónima, la primera Beatriz. Rosa la buscaba frenéticamente, cuando finalmente la encontró allí, parada frente a la puerta cerrada con llave. Beatriz, ¿qué haces aquí, mamá?, preguntó la niña con su curiosidad característica. ¿Por qué este cuarto está siempre cerrado con llave? ¿Por qué nunca puedo entrar? Rosa se arrodilló al lado de su hija, considerando cómo explicar. Este era el cuarto de alguien muy especial que murió antes de que tú nacieras. Alguien a quien tu papá amaba mucho. Y a veces, cuando sentimos mucho dolor, intentamos preservar las cosas exactamente como eran. ¿La persona está ahí dentro?, preguntó Beatriz. No, mi amor. La persona se fue. Entonces, ¿por qué mantener el cuarto cerrado con llave? ¿No sería mejor dejar que otras personas lo usen?
dejar que tenga vida de nuevo en lugar de quedarse vacío y triste. La simplicidad de la pregunta, la lógica pura de una niña no afectada por complicaciones adultas, golpeó a Rosa profundamente. Ella pensó en lo lejos que todos ellos habían llegado, pero como aún mantenían algunas cadenas del pasado. Tienes razón, dijo Rosa. Finalmente, tienes toda la razón. Vamos a hablar con tu padre. Esa noche, después de que Beatriz estuvo durmiendo, Rosa le contó a Afonso sobre la conversación. Ella tiene razón, ¿sabes?, dijo Rosa gentilmente. Ese cuarto ha estado cerrado con llave por casi 7 años. Y si bien es importante honrar la memoria de Beatriz, tu primera Beatriz, también es importante vivir en el presente. Afonso se quedó en silencio por largo tiempo. Finalmente él habló. Tengo miedo, admitió él. Miedo de que abrir esa puerta sea de alguna forma faltarle el respeto a su memoria, olvidar lo que tuvimos. Pero mantener la puerta cerrada con llave no es también una forma de estar atrapado, preguntó Rosa. Usted ya no está viviendo en el luto, Afonso. Encontró nueva felicidad, nueva vida. Beatriz, su primera Beatriz, no habría querido que usted se aferrara a su pasado para siempre. Al día siguiente, juntos, Rosa y Afonso abrieron la puerta del cuarto cerrado con llave por primera vez en años. La luz del sol entró por las ventanas, iluminando la habitación preservada. Todo estaba como lo habían dejado, cubierto por una fina capa de polvo, pero aún hermoso. Era un cuarto que claramente había pertenecido a una mujer de gusto refinado y corazón cálido. Afonso caminó lentamente por la habitación, tocando objetos gentilmente, recordando. Había lágrimas en sus ojos, pero también algo más, aceptación, quizás paz. 10 años pasaron desde aquel día. El cuarto que había sido de Beatriz Meneses fue transformado en una biblioteca especial dedicada a su memoria, donde se mantenían sus libros favoritos y donde los niños de la escuela venían para sesiones de lectura. Era una forma de honrarla que celebraba quien ella era, no manteniendo un santuario muerto, sino creando un espacio vivo de aprendizaje y alegría. La pequeña Beatriz Elena había crecido y era una joven notable de 14 años, inteligente, compasiva y determinada a marcar la diferencia en el mundo. Ella frecuentemente decía que quería ser maestra como su madre, pero también médica, para ayudar a las personas independientemente de si podían pagar. Rosa y Afonso la apoyaban en todos sus sueños, sabiendo que ella llevaría adelante el legado que habían comenzado. La hacienda Santa Amalia prosperaba no solo económicamente, sino como comunidad. La escuela ahora tenía 6 maestros y más de 100 alumnos. Varios exalumnos habían seguido a la educación superior, algo impensable años atrás. Las condiciones de vida de los trabajadores continuaron mejorando y la tasa de retención era la más alta de la región, porque las personas querían trabajar allí, querían ser parte de aquella comunidad diferente. Rosa, ahora con 32 años, era respetada no solo como baronesa, sino como líder comunitaria y defensora de la educación. Ella frecuentemente viajaba a otras regiones, compartiendo ideas y aprendiendo de otros que también buscaban el cambio. Su cabello tenía algunos hilos blancos, prematuros, testimonio de años de trabajo duro, pero sus ojos mantenían la misma gentileza y determinación de siempre. Afonso, a sus 53 años, se había convertido en un defensor abierto de la reforma social. Él usaba su posición e influencia para argumentar por un trato más justo de los trabajadores rurales, por la expansión de la educación, por cambios en las rígidas estructuras de clase. Una tarde de otoño, 10 años después de abrir el cuarto cerrado con llave, Rosa y Afonso caminaban por el jardín que un día ella había llegado a cuidar. Las rosales estaban magníficas, más abundantes que nunca, símbolo vivo de todo lo que habían construido juntos. ¿Se arrepiente?, preguntó Afonso de repente, de todas las dificultades, de las críticas, de las puertas que se cerraron para nosotros, ¿de algo? Rosa pensó cuidadosamente antes de responder. Hubo momentos difíciles, sí, momentos en que cuestioné si habíamos tomado la decisión correcta, pero mirando hacia atrás, viendo todo lo que construimos, la familia que creamos, las vidas que tocamos, no me arrepiento de un solo momento. ¿Y usted? Él tomó su mano, entrelazando sus dedos. ¿Recuerda el día en que la encontré aquí, empapada por la lluvia, mirando mis rosales muertas? Yo era un hombre muerto también, Rosa, muerto por dentro, solo existiendo. Usted me devolvió a la vida. ¿Cómo podría arrepentirme de la mejor decisión que jamás he tomado? Se quedaron allí entre las rosas que florecían desafiando todas las expectativas, así como el amor de ellos había florecido contra todas las probabilidades. Y cuando su hija Beatriz los llamó desde el porche, riendo de algo que había sucedido en la escuela ese día,
Ellos caminaron de la mano de regreso a casa, sabiendo que habían probado algo importante, que el amor verdadero no conoce barreras de clase, que el coraje puede cambiar destinos y que a veces la cosa más revolucionaria que podemos hacer es simplemente vivir con autenticidad, bondad y un compromiso inquebrantable con nuestra verdad. Si esta historia de valor, amor verdadero y la lucha contra el prejuicio te conmovió, no te olvides de suscribirte al canal. Comparte en los comentarios qué momento te llegó más y desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que celebran la fuerza del espíritu humano y demuestran que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Hasta la próxima historia.